A grabar esto. Y yo creo que estaríamos a la cámara. ¿Está centrado o no está centrado, man? Siempre dando una mierda con hijo de puta cámara, man. Está un poco más para acá. Ahí. Y si ahí no está, pues dime la pela. En fin. A ver. Es cierto, a ver, habíamos quedado en que tenían a la madre esta, no me acuerdo el nombre, Meryl, algo así se llamaba, no me acuerdo. Uy, no sé si que puse a grabar. Sí, creo que era Meryl. ¿Qué pasa si la llamo? Ok, no responderá lógico. Nos habíamos escapado de la celda. Fuimos por un sniper. Dejamos hecha mierda a Sniper Wolf. Y creo que aquí es donde estamos. No me acuerdo si había pasado algo más en todo ese rato. Creo que esto es justo después de la boss fight, ¿no? En buena teoría. A la puta. Ay, hay una torreta, mierda, por eso. No sabe que ven torretas ahí. Malparia torreta, madre, por llevarme el hijo de puta ración. Vale, venga, voy a usar una y ya tengo la vida al completo. Voy a llevar la fama en la mano también. Prese para ver los controles. Con este me agacho, con este pego y con este disparo. Ok, bien. No lo quiero platinar, que se caga, dice. Aquí fue donde dejamos hecha mierda a Sniper Wolf. Pero entiendo que la madre se escapó. Vean las putas ratas ahí arriba, güey. Qué menús más raros tiene este juego, güey. Siento que se viene otra boss fight, ¿verdad? Por aquí me están dando muchas balas. Me cago en la... Estos eran de los duros de matar. Ay, ¿con qué cargaba? Me dieron una cuerda. ¿Para qué putas quiero yo una cuerda? Ay, mierda. Creo que aquí salen infinitos. Entiendo que nada más tengo que correr. Momento. Era con F... No me acuerdo si era con F1 o con F2 y me da miedo darle al botón que no era. Me suena que con F2 cargo. Voy a pasarle recto. ¿Las escaleras estas son puto infinitas o qué? Me cago. A ver. Snake, that's the door to the walkway. It won't open, even if I use the card. Huh? Oh, that's right. I totally Me va a hacer forgot. volver el hijo de Do you puta, know ¿verdad? something? That door sometimes gets frozen shut because it's so cold outside. Next time, tell me beforehand. So what should I do? Es cierto, estábamos intentando llegar a la torre de radio, una cosa así. They always used C4 or something from the outside. From the outside? You can't open it from the inside? Sorry, it's impossible. But don't worry, you'll get through. There are two walkways that connect Tower A and Tower B. The other one's on the roof. You should just use the walkway on the roof. ¿Cómo puta llego al techo? ¿Sigo subiendo? Ah, ok, puedo seguir subiendo, pensé que no podía. No, estoy muerto. Estoy muerto, weón. Solo me queda una ración. Snake, me cago en su puta madre, levántese. Hueputas, más necios. La puta madre. Estoy muerto ahora, sí es cierto. Ma, es que hueputa sal con este mae. Son demasiados, mae.
picha. Me hay que subir demasiado, weón. Espérense para ver con qué recargaba. Lo voy a hacer manual primero. No, cambiar disco no, soy estúpido. Cargar. Aquí, a ver. Si le doy F1, con F1 recargo. Si le doy F2, ok. Ok, con F2 es. Hola, Jimmy. Con F2 que recargo. Aquí voy a... Esto no lo puedo usar, ¿por qué? Como que me rusheo esto nada más. Voy a intentar que no me dé esa torreta. Pero que puso que no me sale. ¿Cómo putas puso un campo en blanco? No digo. Ah, capaz puso un emote de Frankerface o una cosa así, ¿no? Esos están bugueados ahorita. Frankerface está caído, se supone. Ay, ¿con qué botón era? F1 guardo, ¿verdad? Puse una trampa de rata. No, pero lo que puso después es un emoji. No me sale. Ni usted la vio. Es que, Jime, vea. Vea. Esto. Me refiero a esto. A ese mensaje que sale vacío. A ver, aquí fue donde salió la mierda esta. Y me dan una cuerda, no tengo muy claro por qué todavía. Hay una ración ahí abajo, bro. Sí, voy lleno ahorita. Nada personal. Bueno, está bien. ¿Con qué botón guardaba? Pero Snake, la puta madre, lo tenés enfrente. Okay. Y que es donde me llama el maestro y me dice que no se puede abrir. Sí, ya sé. Qué vergazo de balas me dan para las famas. Entonces es que aguantan un cargador por cada 2 más que salen. Pero, Snake. Con la G, Jimmy, no es con la G. Pero es que no me acuerdo si era con F1 o con F2 y no le quiero dar al botón que no es. Porque si no me devuelve un putazo. ¡Mátelo, hueputa! Como hayan más arriba, estoy muerto. Me acabo de salvar ahí. ¡Qué hueputas! Es que son demasiado rápidos, weón. No dan suficiente munición para esta mierda. Tengo que guardar en algún punto intermedio ahí, pero no me acuerdo con cuál puta botón es. ¿F2? Con F2 guardo. Con F1 cargo, ok.
¿Hay alguna forma de pasarse esto en sigilo? Porque me cago en la puta. Voy a ver si hay alguna mierda aquí abajo. Capaz hasta me puedo esconder. Ah, nada más unas balas. Cago en la puta, aguantan demasiado. Y no se vea cómodo, pues normal. Normal es un chamaco. No, pero se me va a llevar las raciones puestas porque si no. ¡Ay, qué hijo de putas más necios! Fíjense como dice, yo de chamaco es que yo creo, así de Play 2 o sí, yo creo que capaz no me extrañaría si nunca me terminé ningún juego. Principalmente porque no tenía memory card, pero eso es otro tema. Estaban caras las hijueputas. Dios santo, dispárele. Me ha dejado el play prendido. David Barça me quemó como 4 veces por dejarlo prendido. No lo recomiendo. No sale rentable, hágame caso. Por aquí no debería haber otra oración. Me dejan jugar nada más 1 hora por día. No, como a mierda. A mí por dicha nunca me pusieron nada de eso. Si me iba mal en la escuela, sí. Pero fuera de eso nunca me ponían límites. ¡Ay, qué hijo de puta sal! Con este inútil de mierda, Snake. Me cago en toda su puta madre. Necios. Ay, no se muere. Dejen de tocar los putos huevos, man. Estoy muerto. El hijo de puta le dispara arriba con F1 cargo, era. Okay. Como 2 meses pasamos en Mystery Speed Underground 2, güey, puta. 2 meses me parece poco, güey. Tomando en cuenta que solo 1 hora al día. Se le cayó a mi hermano, weón. Qué idiota, ¿no? Con todo el respeto, digamos. Ah, en ese tiempo ya no, güey, puta, qué vergazo entonces. Y me quedé sin raciones, weón, ya sí. Dios santo, mae. Pero ¿por qué puta no se muere, mae? Le di literal todo el hijo de puta ráfaga en la cara. Es que este hijo de puta apunta donde le da el hijo de puta gana, mae. Y se hizo el guardado donde no era, mae. Yo me cago en este juego de mierda. Yo me cago en la puta, mae. Juego. No, aquí ya. Si guardo aquí sería estúpido, la verdad. Que literal estoy muerto. No, pero ¿por qué yo no tengo delay en el daño que me hacen? Madre, hueputa tal. A mí ninguna consola se me quemó. A mí esta me llegó a salir la mierda del anillo en el Resident, iba a decir, por algún motivo. En el Xbox. Las 3 luces rojas, digamos. Pero lo apagué al instante que me salió y luego eso sirvió como si nada. ¿De dónde tenía metido su Xbox?
David Barr, las primeras consolas de Xbox se hicieron, todas venían defectuosas, man. No era cosa de dónde lo tenía puesto, era cosa de que sí o sí le iba a pasar tarde o temprano. Hola, pero buenas tardes. Apunte, hijo de puta, Snake de mierda. Toda la tarde, sí, yo también. Yo ya cuando en el colegio fue capaz donde jugué más. Déjenme en paz, Mike, hijo de puta, sal. Puta que no se mueren, man. Está la mierda esta. Voy a nada más triggerear esta vara por si acaso, mae, porque no sé si es necesario que esto se triggeree para poder usar la del techo o no. Snake, dispare rápido, Dios mío. Jugar Fortnite, man. Vea que hay juegos, David. Pero usted creció con Fortnite, man. Qué speech es. ¡Qué hijo de puta! Deja de dispararme, man. No, sí, no le digo que no. Digo que, man, se me hace despiche que usted creciera con Fortnite y no con otros juegos, digamos. Dispara al hijo de puta y corra. Se muerto, no dispare, no dispare, no dispare. Dios mío, que no haya ningún picha. Es que dispara donde le da la gana el mamapichas este, man. Qué cólera que me da. Si dispara una chav, no, eso no jode nada, ¿verdad? De las armas. Pero, mae, le está pasando el láser por la puta cabeza. Es imposible esta mierda, weón. Es imposible. ¿Cómo putas paso yo aquí? Me cago en la puta. Son demasiados, man. Y uno se queda sin balas súper rápido, weón. Snake, me cago en la puta, man. No entiendo. De hacerlo en sigilo, David Barr. No creo que se pueda hacer en sigilo. Viendo como ese juego, siento que hay zonas que simplemente quieren que uno no se lo pase en sigilo. O esa es la impresión que me da directamente. Pero las mierdas para disparar están tan puto mal hechas, man. Es un Metal Gear, sí, usted lo dice como si Metal Gear fuera perfecto, man. Apunta donde le dé el hijo de puta gana, madre, lo tiene enfrente. Me cago en su puta madre, Snake de mierda. Qué asco de puto personaje de mierda, weón. La puta madre.
¿Qué era con F1 cargo? No dan las putas raciones, no dan demasiado pocas. Es que uno le dan tantísimas balas, madre, pero es que no rinden las putas balas. Como que los hijueputas estos no tomaron en cuenta que hicieron el peor sistema de disparo que pudieron haber hecho, güey. Y es que no me sueltan munición. ¿Qué pasa si me pongo la hijueputa caja aquí? Qué picha. Y la caja no me protege más de las balas o algo. Capaz con la caja. No le puedo pasar a la caja. Qué mierda, madre, no sé. Puta, y le di a F2, madre. Me cago en la puta con los botones en este juego. No sé cómo pasar esto. No sé cómo pasar esta mierda, tipo, ¿qué hago? ¿Aquí paso convertido en caja o qué? Bueno, no, porque es que si paso convertido en caja no se abre. No, aunque pase convertido en caja. No entiendo. Puta, ¿dónde tengo las putas raciones, weón? Hecha con fibras, ¿para qué puta me servirá la mierda esta, weón, de cuerda? Si me matan en esta, lo busco, yo qué sé, weón. Tampoco es para de quedarme 3 horas aquí pegado. Voy a contestar esta llamada y aquí voy a hacer el guardado. Sí, ya sé. Y aquí no puedo... Me cago en la puta. Aquí no puedo usar esto, ¿verdad? Es que son infinitos, madre, no paran. Los hijueputas todo el rato, constantemente. Pero morite, mamapichas. Me cago en su puta madre con ese recargo, ¿verdad? Sí. No paran de puto salir, weón. Y viene otro. Y viene adelante y otros 2 hijueputas. Dios, qué sistema de apuntado más asqueroso. Me cago en la puta y no tengo balas ahora.
la puta madre que están en línea recta, madre. ¿Por qué puta no apunta? Literal, me voy a quedar sin munición, weón. Antes de pasarme esta mierda. Coma mierda, weón. Qué puto falso. Lo estoy reventando a balas y a pichazos, literalmente. Y no veo un culo, weón. ¿Cuántos putos pisos son, man? Creo que esto me volvió como 3, 4 pisos. No sé cuántos, la verdad. No, intento ya no. La escalera que es infinita, madre, usted me lo está diciendo como si yo me hubiera pasado este juego en la vida, lo he jugado. No sé ni de qué, no, supongo. Escalera casi infinita, madre. Pues supongo que será esta, weón. Que literal no tiene sentido esta mierda, madre. Son puto infinitos las hijueputas mierdas estas de enemigos, madre. Me cago en la puta. No solo son putas esponjas, los tienen que poner como una de las mejores armas del puto juego, weón. Estoy reventando balas, hijo de puta. No, y me voy a quedar sin balas, me quedan 25 balas nada más y probablemente como 47 niveles. Me quedé sin balas ya. Es imposible, weón. Es imposible, me puedo hacer inmortal o algo. No estoy dispuesto a hacer esta mierda normal. ¿Hay alguna forma de hacerme inmortal en esta mierda? Un toque. Me acuerdo. Hay varas para poner. A ver, cheats aquí, cheat manager. Ok. Qué feo, me la pela. Esta mierda no tiene puto sentido. En serio, qué feo. Cómo me los huevos. Y puta, vaya, sigan un Zomboid. Reload. Y ahí no de vida, un group me sale nada más. Ok, creo que encontré. A ver. Add code. Ah, no. Así sería. Yo creo que esto ya lo activó, ¿no? Entiendo yo. A ver, vamos a probar. Me la pela. Dura 50 horas y 40 en esta parte. Probablemente, me la pela. Soy inmortal. Apenas termina esta parte me lo quito, pero es que la verdad que no estoy dispuesto a pasarme esta mierda de parte así. Literal no tiene puto sentido. Ah, pero ¿para estudiar qué? Seas picha, literal para estudiar utilizo el hijo de puta chat GPT para que me haga los trabajos de investigación y para que programe, así que no me joda. No me joda, aquí es el mismo nivel de esfuerzo para todo. Hola Zoe, buenas tardes.
Voy a pasar recto, nada más de por sí no me pueden matar. Vean el vergazo y putas que me vienen siguiendo. Vamos a ver cuánto duró así, porque se ve que esto va para rato, esta escalera. Hasta se lagueó, weón. Es que el Play 1 no da. ¿Qué tiene que ver? No sé. Puta, era rato. Y el vergazo de varios que me vienen siguiendo. Hasta se van bugueando entre ellos, weón. No, hombre, llego. Madre, si en algún punto hubiera llegado aquí, me matan. Me salgo del juego y no me lo paso, se lo juro. O aquí, subiendo la escalera, que me mataran. Les juro que no me lo paso. No me lo paso, lo dejo tirado, man. Directamente, es que me la pelaría tanto, man. Perfecto, man, Dino. Espérense para quitar la estupidez esa. Cheats. Uy, ¿qué es esta vara? Quite. Ok, creo que ya lo quité. Hola, dale, buenas tardes. Cheat Manager. Ok, sí, ya no está activo. Déjelo, ¿no? ¿Para qué? Nada más era para esa parte que no tenía un huevo. Y con F2 guardado. Con F2 guardado, ok, perfecto. Estamos llegando a la torre del radio, pero no me acuerdo qué, la verdad. Tengo que llegar ahí al fondo, ok. Pero en el tejado hay guardas. Está muy raro que no hayan guardas aquí arriba, ¿no? Bueno, la mierda todo. Es buen lugar para estar, la verdad. Buen timing que le dicen por ahí. Damn! Snake! I'm Ese quién afraid es. I can't let you get past here. Ah, ese es Liquid. You're Ah, not ok. Sí. going any farther. Die! Y ahora como llega lo terminado. Hola, dale, buenas tardes. Bien, usted, perdón. It's a long way down. If only I had a rope. Qué dicha que tengo I una should be cuerda, able to man. use that rope I got. What are you going to do? Take on a hind? Creo que esta conversación que tuvo el maestro con sí mismo, si tan solo tuviera una. If I stay here, Parece que podría usar la que finished. tengo. A ver. ¿Y cómo la uso? ¿Cómo lo Que el puta está despichando sus propias instalaciones, madre. ¿Qué nivel el efecto este? El puto PNG. Como semillas de girasol. Como que semillas de girasol. ¿Qué? ¿Bajo yo solo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cinemática o no es cinemática? Ok, sí. Ay, puta. Here's how to repel. Press the X button to jump away from the wall. While you're away from the wall, press down on the directional button to drop down. If you jump Okay. while pressing right or left on the directional button, you can make a big jump in that direction. If you press and hold the circle button while using the directional button, you can walk slowly across the wall. If you're careful with the timing, you should be able to dodge the gunfire from the hind while you rappel down. If anyone can do it, you can, Snake. Ok. Sí, no entiendo que bajo rápido, ¿no? A la puta, que eso me hace daño. Uy, espérese. Mierda, esa ración la quería agarrar. Dios santo, qué cosa más ortopédica. Snake, pero no salte directo al gas.
No. Uy. Seas picha, eso no me dio. Como un ortopédico, no está viendo. Y me voy para el fondo, ¿no? Entiendo. Usted no es sí que es ortopédico y me la pela. ¿Aquí adentro qué hay o qué? ¿De qué me sirve entrar aquí? Ah, esta es la puerta que... Ah, y si uso un C4 aquí se abre. A ver. ¿Qué era? Se lo pongo y con círculo lo exploto. Esta era la puerta que solo se abre con un C4, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué pasa si entro aquí? ¿Me sirve de algo? Ok, no, me largo, no me sirve de ni mierda entrar ahí. ¿Y yo aquí qué hago? Ok, supongo. Tengo que ir por esa puerta, ¿no? Tipo, huevón. Por hackear juegos, ¿ves? Seas pinga. Ah, me ponen 12 cuatros. Tengo que ir por aquí, supongo, ¿no? Pero aquí ir hacia arriba no me sirve de nada. Tipo, voy a llamar a alguien, yo qué sé. A ver este man que me dice. Snake, the Hind is still circling above the communications tower. Damn, there's no weapon here that I can use to take him on. Dr. Emmerich might know where there's a weapon you could use against the Hind. Why don't you ask him? Ok. Emmerich, entiendo. Emmerich es Otaku, no entiendo. The Stinger missiles are in a small room near the entrance to the walkway. Cerca de la entrada. Uy, perdón, que lo quité. Dice que me tienen que preguntar algo también. Ok, cerca del walkway, entiendo. Está arriba entonces, ¿no? Tengo que subir. Dios, otra vez no, por favor. En una pequeña sala cerca de la vara esta. Se suponía que eso estaba activado hasta cuando yo estaba online, David, pero no sé. No sé por qué no sirve, man. En una sala pequeña, man. Entiendo que estará prácticamente arriba del todo, ¿no? Capaz antes no sabría o algo así. Una sala pequeña aquí, ¿dónde, weón? ¿Dónde? The Stinger missiles are in a small room near the entrance to the walkway. Cerca de la entrada. El maestro estaba más abajo, entonces capaz si vengo aquí arriba el maestro no se lo espera, yo qué sé. Pero si puedo pasar por ahí. No, ¿verdad? Qué mierda, era mi única. Era mi única opción, man, no sé dónde ir. Voy a cargar porque subí para nada. Oh, bueno, no, porque tengo una ración extra.
Nunca está de más. Tetsote, ¿qué? Esto no me sirve de nada. Ya los de Franker sirven, ¿no? Porque yo siento que si está poniendo mismos de Frankentrace y a mí no me sale. Acabo de recargar todo. Hombre, no me sirve ni pinga todavía. Me cago en la puta. Hue puta mierda esta, güey. Me cago en Kojima una y mil hijo de putas veces. Dato que no le importa, él está bien. ¿Qué escalera más, hijo de puta? ¿Ustedes están viendo esta mierda? Por aquí fue donde ya pasé. Tiene que estar más abajo, entonces, tipo, si no está más arriba, por huevos tiene que estar más abajo. O sea, está la mierda de estar bajando todo el puto rato, weón. Puta Snake. Wey puta, casi no bajo, weón. Capaz por aquí afuera. Es que cerca de la entrada, weón. Damn. Me cerraron. O sea que está aquí. No, en Chaterino no está sirviendo, man. Yo tampoco los veo, no veo eso, ni siquiera los veo los emotes de Frankenface directamente. Con el equipo de los profes. ¿Y qué? ¿Y qué tipo? ¿Cuente más? ¿O nada más eso tiene por hoy? Se despicharon a los profes, perdieron. Yo qué sé, llamo al maestro, ¿no? Otra vez, supongo. The Stinger missiles are in a small room near the entrance to the walkway. Pero... ¿por dónde? ¿Por dónde entro? Pero es aquí, por aquí hay una puerta haciendo así. No, ni idea, no sé. No, la única puerta que se ve es esta. Pero no hay ninguna otra puerta subiendo. Pues yo estoy mamando y no la vi. Que estas puertas no las puedo abrir. Una sala pequeña cerca de la entrada. Y luego se metió a jugar y es de mi sección y sabemos cuándo vamos a jugar, qué pecado. Qué raro que hagan una vara así con profes, ¿no? ¿Y será que está aquí por aquí afuera o algo?
no hay... Lo único es esto, pero esto no es... Esto no es una entrada ni nada. Y no, el huevo tiene que estar adentro, ¿no? Una sala pequeña cerca de la entrada, la mierda esta. Man, no sé. Snake, hurry up and get those Stinger missiles. Didn't Emmerich say they're near the entrance to the walkway in Tower B? En la torre... O sea, pero tengo que llegar al otro lado. Sí, no, tipo, tengo que llegar al otro lado sí o sí. Vean los hijueputas esos, no puedo usar esta vara aquí. Esto choca ahí, ok, sí. Ay Dios, que me suicido. Los más están cieguísimos, weón. No mueren de... Hueputas más esponjas, ¿verdad? ¿Cómo no se mueren? Esto tiene que ser que, yo que sé, ocupo algo específico para matarlos, ¿no? Ah, no vea. ¡Hueputa ese! ¿Cómo me mató, mae? Bueno, a ver. Tal vez me vio porque estaba puesto en el puente, mae, pero 3 cohetes. 3 cohetes para matar a 2. Hueputa. Son esponjas, weón, los malditos estos. Pero ¿de cuántos cohetes los voy a matar al final o qué? Ya llevo 4 con este. En la tarde fue eso. A mí me sale, a mí no me da ningún error con los de Frankerfest, simplemente no me salen. No me peguen ninguna bala. Voy a intentar llegar. Hola, Zecruz. ¡Puta! Bien. Ok. Ahí está. Ahora tengo la... El este. Hijo de puta. Es en primera persona, mae. ¿Cómo detesto las armas en primera persona en este juego? ¿Esto dónde me lleva? Espérate. Antes de ver lo del helicóptero. Ahora el helicóptero sí o sí me lo tengo que volar, madre. No me joda que son 2 torres iguales, madre. La puta madre con Kojima. A ver. ¿Y el helicóptero me lo puedo volar desde aquí? Ah, no está. Lo tengo que buscar nada más, ¿no? It looks like Liquid really wants to have a showdown with you. I'm looking at Mei Ling's digitally enhanced satellite images right now. Snake, he's waiting for you. He's just circling around like a buzzard. I hope everyone's enjoying the live broadcast. Sorry, Snake. I wish I could do something to help. Snake, I don't like it. Please don't go up to the roof. I have to. I can't run from this one. Ah, ok, al techo nos vamos entonces. Entiendo que el techo de este edificio, ¿no? Madre, que dicha que todos los putas guardas despawnearon, porque si no me estaría arrancando los huevos. Llegado a este punto, digamos. Estaría hasta la picha. Huh? Porque no me sirve.
¿De verdad tengo que subir a pie? Ah, no, no puedo subir. Voy a llamar al weón este a ver si lo puede desbloquear o algo, yo qué sé. Snake, I'm coming out there. Just hold on, okay? Sí. ¿Y si voy para abajo? Uf, muchas balas. No me fío una puta mierda cuando me dan tantas balas en este juego. Otra hijo de puta vez. Está rota la escalera. Tengo que ir al... No, pero es que el techo del otro edificio estaba roto. ¿Por dónde paso? O sin más lo tengo que buscar aquí tal vez, ¿no? Capaz no avance lo suficiente por esta parte. Si no, porque no puedo usar la cuerda para subir. Yo qué sé, puta. Voy a subir de nuevo. Pues sí, voy a hacer un guardado aquí por si subo y está cerrado. Todavía, digamos. O tengo... Ah, la puta, esta tarjeta... ¿Será que me sirve con esa vara? Esto no sé qué es. Voy a ir arriba, vale, pinga. Muy rompedoras, David Bar, ¿qué putas es rompedoras? Ah, pueden poner un emote de Frankenface, a ver si ya me carga, pero eso voy a F5 de hecho. Puta, es que me sale que cargaron bien y todo, pero no me, tipo, no me sale nada de Frankenface. Es que se hacen fades, sí, los TikTokers, ¿no? También. Amogus, ¿cuántas horas llevan el Zomboid? La otra vez vi que puso una screenshot por ahí. Vi la screenshot como 2 meses más tarde, pero... Le quería preguntar... 200 ya, más. Lleva más usted, estoy seguro. 100 y pico. Deja ver, dale. TikToks de furros. Más, por cierto, ya me pedí el Proce. Ahora nada más queda esperar. Pero ya me lo pedí. Llega como de hoy en 8 aproximadamente o así. Pero ya está hecho, ya me lo pedí. ¿Cómo costó, man? Me cago en la puta. A ver. Liquid is still hovering around the roof of Tower B. He's waiting for you. Snake, it's time for you to take him on. Ya sé que está ahí, pero weón, ¿yo qué puedo hacer si no puedo llegar al techo? El ascensor no sirve. Hola, Andrea, buenas tardes. Y que sí, justo hoy lo vi en Extreme Tech, pero madre, sale carísimo. Me sale como en 40 rojos menos, fácil, mandarlo a traer. Y son 40 rojos que voy a usar para el SSD. ¿Cuál se pidió? El 5800 X3D. 138 horas, yo juraría que usted tenía más, güey. No sé por qué me da esa impresión de que usted es de la gente que no sale de un juego. Tenía como 80 la semana pasada.
Puta, está muy bueno. A mí es que me gusta jugar como 2 horas y ya dejarlo. O bueno, menos incluso, porque no sé muy bien qué hacer. Entonces me gusta más ver a alguien jugar que jugarlo yo ese juego. Me he pasado la puerta, ¿verdad? Está la puerta bien. En el server de chupete. Más que yo no sé jugar, weón. Y me da cosa. Y como nunca he hablado con el mae, weón, no sé. ¿Me entiendes? Capaz puedo usar una tarjeta o algo acá, ¿no? Y que juegan bola con ellas. ¿Y para qué son los zapatos si no es para jugar furbo? Ah, llegó el maestro. Don't shoot! It's me! Don't Sí, es el shoot! maestro, ok. It's me, Snake! Otacon, how'd you get here? Well, it wasn't as dramatic as your entrance, believe me. I'm afraid of heights. You were watching? Yeah, I was watching. I was riding in the back of their truck. Thanks to the stealth camouflage. How did you get up here? The elevator, of course. Razón no me The servía, first hijo de floor of the puta. circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. You're incredible. Like a movie hero or something. No, you're wrong. Son Jordan para In the jugar movies, básquet, the David hero Bard. always Dudo saves que the esas girl. tenis Jordan sean You para mean jugar Meryl? básquet. Y se lo digo muy, muy en Sorry. serio. Forget I said anything. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Voy a decir ahora, ¿le gusto? Have you ever loved someone? That's what you came to ask? No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? I want to ask you, do you think love can bloom even on a battlefield? Yeah, Esto es coge. I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. Oh, qué culiolo. If you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. I told you before I don't want to hurt anyone. I don't want you to either. No, pornito. Okay? The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. You see, That's weird. it was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've got to go and swat a noisy fly. Okay. I'll stay here and hold the fort. Literal David Bard hecho personaje. You really look like hell. Are you okay? La primera vez que uno se lo encuentra, el mae le cuenta Don't sobre worry. cómo ve mucho anime y se orina en los pantalones, weón. If I Así do que tengo this, que it estar doesn't completamente de acuerdo I con just usted. pretend like I'm not here. And then I'm not scared. Strange logic. I'm counting on you. Mira, no veo que puso, mae, no me sale. Si es de Frankenstein, no lo puedo ver, mae. ¿Qué hago? Espero. No puse Cielo Megalur. Qué pinga. Me cago en su puta madre. Su puta madre. Su puta madre. ¿Por qué no se ve? Frankenstein está caído, mae. Ah, no, no está caído. Creo que había sido que cambiaron el API, mae. Yo como putas paso ahí. Si uso la caja puedo pasar.
No, no, no. Quite, quite, quite. Cambiaron el API, sí. Twitch hizo un despiche y muchas varas dejaron de servir al parecer. ¡Jue puta! Pero me quieren poner más torretas. En Seven TV tengo 600 espacios, así es. Y en Better TV 500. Hay 4 torretas. Dios. ¿Qué putas cambia la API? Optimizaciones o cosas así. Cosas de comandos, permisos, cosas que estaban mal hechas. Me están dando un pichazo de misiles. Y cuando digo pichazo, es un pichazo. Debe ser un guardado aquí justo antes de subir. Y vámonos. Uy. Yo creo que la cámara está un toque alta todo este tiempo. Pero se puede bajarla. Ahí ya. Está mejor. No, no puedo hacer un guardado aquí también. Puta, no me puse lo que era. So, the snakes finally come out of this home. Are you ready now, my brother? Why are you calling me brother? Who the hell are you? I'm you. I'm your shadow. What? Ask the father that you killed. I'll send you to hell to meet him. Hermano. ¿Con qué disparo? That was nothing. ¡Oh, puta! ¡Qué pinga! Andate, andate a la mierda, weón. Hola, Rondol. ¡No! Alguna hora pasa por aquí este hijo de puta. No, madre. Dios, Kojima, por favor. Haga un buen sistema de apuntado, me cago en la puta. ¿Qué aguante tiene este maldito, weón? Ya no se ve para el otro lado. Que apenas va por cerca de la mitad, no me va a alcanzar la vara esta. ¿Se dan cuenta? No me van a alcanzar los putos misiles. Para disparar, mal parido. Ya. No le dio, ¿verdad? Qué mierda. Ahora me estaba viendo. No le había dado muchos misiles, huevón. Le he dado ya unos cuantos. Me estaba viendo varas de Silent Hill el 1, madre. Qué juegazo el puta Silent Hill 1. Ay, Jesús. ¿Y a dónde va a caer ese misil? ¿Cómo sé dónde va a caer?
No me mató de milagro, weón. Y más misiles. Y el 2, y está súper adelantado muchísimo. Tipo, el 1 me acuerdo que me lo pasé y me gustó bastante. El 2 es que el 2 es una puta obra de arte. Una obra maestra a los putos juegos. Eso le dio y no le bajó vida, qué puto falso. Espabile, Jerby, ya es esa hora, hijo de puta. Buenas tardes, Jerby, ¿cómo estás? Ah, no, sí, pero qué buenos los putos Silent Hill, man. Me quería pasar el 4, pero no sé si vale la pena, porque luego del 3 quedé asqueado, man. El 3 no me gustó para nada, weón. Pero para nada. Me gustó el puta Silent Hill 3. Y los otros que hay son mierda. Tengo entendido que el Silent Hill Origins no está tan mal, pero no sé, man. Jerry, que hizo Silent Hill 2 lo voy a asesinar. No tuvo que haber mencionado eso. Si Jerby en japonés es Akira Yamaoka, digamos. ¿Qué tan bueno es? Una basura, Jerby. Los que están en Steam, ni los compre, weón. Ni siquiera los vuelva a ver, no valen la pena. Vea, si va a jugar un Silent Hill, juegue el 1 emulado y jueguese el 2 con el parche que le hicieron. Silent Hill Enhanced. Silent Hill 2 Enhanced se llama, algo así. El parche que le hicieron al 2. Si se lo va a jugar de alguna forma, que sea bien, digamos. A la puta. Ah, no, sí que tengo raciones. Pensé que ya no tenía. Pero a los de Steam ni caso. Desgraciadamente ningún Silent Hill bueno llegó a Steam. Donde estábamos hablando de mota, David, parece que me he pasado demasiados juegos en los que estamos hablando de mota, pero supongo. Sí, era el Memories, Shattered Memories, algo así. Eso no es ilegal. La emulación no es ilegal. Lo que es ilegal es descargar juegos pirata, pero lo que es emulación como tal es completamente legal. Mierda, ese no me va a servir. Puta, pero es que si le disparo así me suicido, ¿no? Puto manco, no me dio. Sí, que Amogus no esté muerto. Me quedan 10 misiles todavía. Había agarrado 5, ¿cierto? Salí, puto. No se va a mover. Bien. ¿Arriba o está abajo? ¿Dónde putas está, weón? Y me sale esto. Puta, no puedo ver la imagen, solo muy pequeño, a ver. Razón no le falta a Jerby, la verdad. La verdad que tiene toda la puta razón del mundo. Ay, weón, qué mamo piña. A ver, y por eso va a cerrar esto. Continuemos. Más, al final ustedes siguieron con el de Forest, que se lo pasaron ya o qué. Estaba bueno. Hijo de puta. Está la mierda. Madre, me va a matar, weón. No, pero se puede hacer un guardado aquí, media voz, weón. ¿No se lo han pasado? ¿No se lo han pasado o no está bueno? Papo como siempre cagando, ¿verdad?
estos días no he jugado ni picha. Ayer vi, qué pecado. No he podido jugar sus 27 horas de Death Stranding diarias, güey. Pecadito. ¡No! Muy bien. Hijo de puta. Ay, ¿me puedo caer? Ok, no. Y no estaba yendo mal. ¿Qué cosa? ¿El qué? Picha, me va a matar. El de Forest. Por ahí, y 20 secundarias diarias del Cyberpunk. Qué pecado, Jerby. ¿A dónde mierdas estaba Jerby? No, hijo de puta. Nada pasó. Veo que mal. Oiga, el respeto. Mal no. Vea. Ahora que me va a despichar seguro. Puta, es que se va a volar ahí abajo, el pura mierda, weón. Y él vuela ahí abajo, yo puedo hacer guardados, a mí me la pela. Asome. ¿Y qué hace? ¡Picha! A ver. Quiero ver qué pasa si le disparo desde aquí. No, no le hace nada. Okay. Ese hermanito de Alex. Puta, esa bala casi no me dio de puto milagro. De abajo otra vez, maldito. ¿Cómo que suban, weón? Pero no hay mal parido. Es que qué hijo de puta, a ver. Mae, qué suerte de mierda, espérese, que yo estoy a un toque y él también. Ni pinga. Aquí el que gano tengo que ser yo. Pichano. Siempre se va a dar la vuelta por ese otro lado, el hijo de puta. Creo que... Ah, no, ok, sí le puedo dar si estoy puesto aquí. Si estoy puesto aquí, bueno, si me pongo aquí. Es que qué hijo de puta suerte. Ahí está. ¿Todavía sigue? Ah, no, ya se cayó. Sí, ahí se cae. Se fue a la mierda ya Liquid. ¿No? ¿No? Ahí está. Me cago en la puta. El momento justo le puse pausa. Justo cuando explotó la mierda esta.
Lo dijo, lo dijo, lo escucharon. See you in hell, Liquid. Y Liquid, el supuesto hermano. No entiendo yo. Muerto. That takes care of the cremation. Liquid Snake. Bien, y me subieron mal la vida, weón. Snake, the elevator's working. You fixed Ah, it? gracias. No, that's the weird thing. It just moved by itself. It's headed your way now. Is that so? Okay. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored? Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay. Find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know, you don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. Eduardo, cuando me pase hasta el 5. Porque capaz me cuenta algo que no es de este juego, una mierda así. Aunque tengo muy claro de que los juegos no están en orden y creo que el 5 más bien es como de los primeros cronológicamente, una estupidez así. De aquí hasta octubre, o más, o hasta el otro año, weón, son 5 juegos que no me voy a pasar de seguido. No creo, al menos. Hora de esperar, póngase como que esto... Ah, la puta. No, espérese, el ascensor venía para arriba, ¿no? Ah, no, pero yo no veo cómo el ascensor pueda subir esto. De aquí a 2025, exacto. Con paciencia. Ah, la puta, no. Tengo que bajar toda esta mierda con... O arriba lo podía agarrar. Están furando a Noah en el chat de vecinos. ¿Qué hizo? ¿Por qué? El 15 de marzo a las 4 p.m. ¿Qué día cae 15 de marzo? Man, ¿no le sirve el 16? Se comió las flores de Alapar. Qué grande. Qué pecado. Qué pecado, y se le están cagando. El 16 no. 17. Que el 15 me queda mal, weón. Sí, qué pecado. Chat de vecinos. Yo qué sé, weón. Cosas raras de esos lugares. Madre, pero yo no voy a poder llegar hasta abajo sin que me muera. Tipo, estas torretas, man. Ah, no, pero estando aquí puedo despichar las torretas, ¿no? Capaz un poco exagerado, pero yo qué sé. Primero muerto que hablar con vecinos. Yo no sé. ¿Cómo se debe sentir eso? ¿Qué cosa? ¿Tener un chat de vecinos? ¿De qué hablarán? Pregúntele a Jime. Venden cosas. Jime, ponga la RAM que yo estoy vendiendo. Hágame el favor y lo pone ahí. Y cuentan chidos. Qué gente. Play 4 a 30.000. Jimé, lo siguen vendiendo. Jimé, cómprelo. Cómprelo y lo vende a 100 o más, o yo qué sé. Pero le están dando regalado. Hace como 2 semanas. ¿Qué putas? ¿Por qué tan barato? Es que todo muy barato ahí. ¿Y usted por qué no cuenta? Son cosas usadas. Un Play 4 a 30.000 usados se lo están regalando. Que el Play 3 es más caro. El Play 3 usado es más caro que eso. Hola, Jacob. Vende muebles a 20.000.
¿Cómo reviento a la hijueputa mierda esta si ya no tengo? No me sirvió, como que no llega. Jime, ¿por qué usted no me dijo de ese Play 4? Literal está regalado. Uy, puta. Siempre hay ofertas así. Bueno, la próxima avise. Porfa. Dígame, David. Huh? Dos chamacos. Me metieron dos chamacos. ¿Qué? Está breteando. Play 5 tiene retrocompatibilidad con Play 4 nada más. Mira, solo tiene 2 pisos. Está breteando, qué dicha. Que hacía falta. Todos los juegos del Play 4 también. Jime, pero ¿por qué usted no avisa? There's something I forgot to tell you before. What? There were Viene a 5 decirme stealth rata, pero no me dice las camouflage ofertas prototypes que in my hay. lab. Yeah, so? Eso es una If you falta take de out the one I'm respeto. wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd Usted get ya one for you. tiene. So I went back to ¿Y the lab qué? and Yeah? El que the tengo es 4th piece prestado. was missing. No es mío. Also, about the elevator that I checked out, it's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you Y weigh? ve, si About revise si todavía están los juegos y me 135, manda, but me that manda cuáles elevator juegos had a weight tiene. limit of 650 pounds. No es broma. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you. Mmm. Too late, Snake. Now die. No sé, estoy muerto. ¿Cómo pretenden que mate a este poco hijo de putas aquí encerrado? No solo eso, que son inmortales. ¿Qué uso? ¿Qué uso para matar a estos hijos de putas? Pusieron a los hijos de putas que aguantan un vergazo. A 20.000, a 5.000. Amo el barrio. Pero Jime, ¿por qué no me dice lo de los juegos? Le revenden 20 años, sí, para que cueste menos de $1. Me cago en la puta. Y yo no hice ningún guardado. Qué mierda, no me acuerdo. Creo que hice un guardado abajo. Ahora sí es perfecto. No he visto. En fin. En mercado, ¿cómo? No, en un chat de vecinos, weón. Que tiene Jime. A un mercado de pulgas, man. Yo antes me compraba los juegos ahí y pedí San Andreas y me dieron Vice City Stories. Desde entonces no compré ningún puto juego más ahí. Huh? Mal parido, hijo de puta ese. Por pelearse con en sus grupos. Mercado de las pulgas, cualquier vara. No tenemos un Play 5. Jime, si usted ve un Play 5 ahí y no me dice, me enojo. El parquecito con mesitas y todo. Pero eso no es un mercado de las pulgas. Un mercado de las pulgas There's es como el something que I en la forgot to tell you sabana. before. What? Esto fue lo que ya vimos. Que es un lugar todo hecho picha, que venden de todo. Pero que así le llamaron, que pongan mesas y todo eso es algo. Eso no, que se pierde la esencia. ¿No? Un poco, ¿no? Digo yo. ¡Me se quieren morir! Putas para aguantar, weón. Impresora suele rellenar cartuchos con Wi-Fi. A ver, sí, ya sé. Era un pupuso, aprovecho.
¡Ay! ¡Hue putas para aguantar! Uy, que me hice daño, man. Espérese. ¿Qué hijo de putas para aguantar, man? Literal, varios C4 tuve que usar. Hola, Hazard, buenas tardes. Lástima que no le puedo robar el traje de invisibilidad. Ahí viene que compré empanadas. ¿Y es donde estaba el roto? Aquí no tiene sentido. Golf ilimitado. ¿Qué? No, no te la sabes. No, a ver. Golf. A la puta madre. Mierda, uff. Sí, pero no entiendo de qué me está hablando. Hay que aprender. Me cago en su puta madre. ¿A golf? El diablo no existe. Pero ¿de qué me está hablando? Deme contexto, Jimé. Me da tiempo con Cabrera aquí abajo. Qué duro, Adrián. Andate a la mierda. Es que no tengo nada para despichar. Si le tiro una chav. Pero es que no le prestan los palos. Jimé, no tengo ni idea. Nunca he ido a jugar golf. Supongo. ¿Habrá que comprar camisas polo? No, yo no me voy a poner eso. Se compró el campo. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't stealth La camouflage membresía then. nada más. What are you Lo hice como si la talking about? membresía fuera Someone's aiming barata. at me in the middle of this blizzard. It's her. La hijo de Wolf. puta esta. Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please. She's a Hay que good ver. person. Jime, You golf es know that muy de if you talk pipi. to her. Membresía igual accionista She's a mayorista. merciless killer. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Es que ocupo salir de la casa. No, Jime, you la gente can't. que ocupa Don't salir de get la between casa a no wolf siempre and its paga una prey. membresía que cuesta You're pretty millones. good if you can hit me in Entienda que this eso no es storm. normal. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this. Snake, I'm near. Entonces me uní a un club Can't de you golf. sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Do you know what that is? It's a bullet straight from my gun to your heart.
Please, Wolf! Snake, no! Quiet! Don't get in our way. Now I'm gonna pay you back for Meryl. You men are so weak. You could never finish what you start. Otra boss fight contra este hijo de puta. Siempre hay que invertir en deporte. Jime, deje de decirlo como si fuera lo más normal del mundo pagar lo que se pagó. No es normal. A ver, es este, ¿verdad? Sí, este es el sniper. A ver, ¿cómo putas hago para pasar esto? Que literal no tengo vida. Malparida. Imagínese lo divertido de decir. Pero mamá, pucha, déjame caminar, hijo de puta. Pedazo de mierda. Y aquí como pretende que la vea con esta mira de mierda que no sé. Pero es imposible. Esta mierda es imposible. Dios mío, Snake. ¿Por qué tiene que haber tanto zoom, Hombre, esta parte es imposible. Me cago en su puta madre, Sniper Wolf de mierda. La puta que la parí. La puta madre con esta maldita. Bien. Snake, ahora no, por favor, man. ¿Quieres darle una, hijo de puta? Le di a todo lado menos a donde está ella. Le hice toda la puta silueta. Bien. Acabo es medio fetichista con eso, Jimmy. No lo mencione mucho. No me pegué. Snake. Dios santo, se supone que usted es un puta soldado entrenado, weón. ¿Cómo no puede...? Una mierda esta. Como que pipi. Jime, luego de lo que usted está diciendo, está señalando a otro de ser pipi. No, no. No seas picha, eso le tuve que haber dado. Bien. Me quedan 2 balas, no me joda. Si le doy las 2 capaz me lo hago, pero creo que le hacen falta más. Yo creo que sí. Una bala. Picha, 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 picha. Bueno, ¿qué goles? Bien. Pero esto solo tenemos suerte a veces. No voy a discutir, la verdad.
waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Sus inversiones pasivas ya, porque no tengo. Literalmente, no tengo. No hay plata para eso. I am Longshot. You cannot save me. Please. Just finish me quick. I am a Kurd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd. So that's why you're called Wolf. I was born on the battlefield. Raised on the battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. Como los del gobierno también, y también son gays. He appeared. ¿Me voy a entender? My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden, Big Boss es el papá de watching él. everything through a De rifle Solid scope. Snake. El Now Metal I Gear can see Rising more, entonces es el de not from Liquid inside, Snake, ¿no? but from the outside, ¿Cómo? as an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have En Rising shamed no sale myself Snake. and my people. I Ah, am no entonces longer creo the que sé wolf cuál es I el was born personaje. to be. In the name of Rayvan, vengeance, algo así, ¿no? I sold my O body tampoco. and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. Raiden, ese. In Yupik, the word for wolf is Keglanek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true. We're all for sale at some price or another. Sí que lo You're tienen. different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Snake. Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. ¿Le va a perdonar la vida? She was never my real target. I don't kill for sport. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please, set me free. Ya, y Otacon. ¿Será que Otacon se vuelve en contra de nosotros por matarla o algo así? David Barr. David Barr viendo como Ale le roba a la novia. My gun. Give it to me. She's part of me.
No recuerdo. Se parece al de Pokémon. ¿A cuál? Everyone's Ah, creo que lo he visto. Sí, 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 sí. No sé cómo se llamaba, pero sí, sí, sí. Okay, hero. Set me free. Eso pasó. ¿Usted piensa que es meme? Goodbye. Así es, David Barr. Snake, Cállate, you said puta. that love could bloom on the battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Luteando. Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will probably be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Jerby, ¿por qué? Tipo, le costó. Hubo mucho tiempo entre el espabile surco y el mensaje What was tocando she las fighting pelotas, for? la verdad. No What am estaba I peleando por fighting nada. for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Van a matar a Jerby. Ya lleva mucho vivo. Yo lo llevo diciendo ya mucho Okay. rato. Con lo que toca las pelotas, I'll este be hijo de searching puta. too. Un día va a estar en el colegio y le va a tocar las pelotas al hijo del narco. Y ese va a ser el último puto día de Jerby. Y nunca lo vamos a saber. ¿Dónde está Gary? Estaba jodiendo a mis papás ahorita. Sí. ¿Sí hay lobos por aquí o no? Ah, la puta, ahora sí es cierto, salieron lobos más bien hace rato, güey. La otra vez. ¡Ah, la puta! ¡Qué susto! Quite. Puta, ¿y cómo veo esto? Es que no tengo raciones de nada, me cago en todo. Y esta no puedo entrar, vean, aquí estaba la maestra. Bueno, aquí está la maestra. Ah, bueno. Bueno. Diazepam. Ah, eso era lo que se usaba para controlar el pulso, ¿verdad? Se supone. Creo que Morco había dicho. Pero se voy a llamar a la maestra para guardar dentro del juego que no he guardado en el juego de hace rato. In China, they say it's better to live ugly than to die beautiful. Bueno, I no le think it's pregunté. true. Déjeme Once guardar. you're dead, you'll never have another chance to be happy. I can't understand people who want Contra to die ansiedad, before their para controlar el time. pulso, sí. Please, Nick, promise me that you'll come back alive. Sí.
Arritmia, lo mismo. Para controlar el pulso. Para que no se le vaya la mira del sniper, digamos. Paso agachado para que no me reviente otra Claymore ahorita. Uf, aquí hay dos cámaras. Andate a la mierda. No se despicharon. Picha. No. Voy a ir para el otro lado, donde me salía la cosa esta. Tengo una ración, es que de hecho la voy a usar ya que estoy, porque si no, me voy a la puta. Andate a la mierda, ahí no me vio, weón. Sobre un vago se podría recetar mota, ¿qué? Ah, es cierto, en este juego no tiene que cambiar el disco. Insertar el disco 2. Bueno, ya que llegamos a esta parte, denme un momento, ya vuelvo. Un toque. Aló, ya estoy.
Más estoy pensando, mae, porque si ya me salió esta vara de insertar el disco 2, es que mucho de juego tampoco queda. Así pensándolo un poco. ¿De qué están hablando? ¿Qué son los dolores de espalda? ¿Qué? A ver. Cambiar disco. A este. Adivina qué. Adivino. ¿Qué pasó? Ya no tengo programa llamado Program. Iba haciendo hora, Jacobo. Iba haciendo puta hora. Dios, qué raro, man. Nunca me había pasado esto de tener que cambiar disco en un juego. Lástima que ustedes no pueden ver físicamente el Play 1, digamos, donde cambié el disco y tal, pero no. Suena hijo de puta, no, sí, esto tiene que ser cerca del final de Suena hijo de puta, se ve. A la puta. Ven, me voy a hacer una caja aquí. Uy, mira, desde aquí uno ya puede ver desde la caja. Oye, ¿cómo putas bajo? Ok. ¿Cómo llamo este ascensor? ¿Tengo que llamar algo en este o qué? A Otacon, para que me lo traiga aquí. ¡Fue puta! The elevator is stopped at a lower floor and it won't come up. Is there some way to get to an elevator that will take me down further? Well, there is one, but Where? can you see to the west of the blast furnace? You see that crane? I think if you go down those steps, you'll get to the other side. Did you ever see anyone actually go down there? No, but I've seen mice go there. Do I look like a Oh, mouse I know. to you? Be careful of that crane, too. Que salte. Que me agarre la vara esta, me estoy diciendo, ¿no? Áreas genitales con dientes. Oye, yo he escuchado eso. O con pelos también. Que es un tumor grandísimo y le salen pelos y mierdas así. Chequese. Qué cosa más horrible. Dientes en el pito. Y no, una pelota y esa pelota tiene dientes. ¿Cómo? ¿Cómo salto? Ah, espérese. Snake. Bueno, a ver. Y me... Puta mierda, muévase. Le pondré Frank. Y no es un superpoder, me voy a morir. Es lo que hay, lo siento mucho, Jacobo. Una tercera bola con dientes, sí. Si usted lo emociona eso. Molares. Molares son dientes, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué putas son molares? Podría poner frenos. Puta. Frenos. ¿Qué? Muelas. Sí, lo mismo, dientes, la misma picha. ¿Este elevador me lleva abajo o me lleva arriba? Ah, no, me lleva arriba, ok. No lo puedo usar porque me lleva abajo otra vez. Tengo que volver a pasar por aquel lado. Ah, no, está bien. Pero es una primera cita.
Qué interesante. Y si la primera cita ya va directo sin perder nada de tiempo y así, pues yo qué sé. Está como que curioso para una primera cita, supongo. Cepillándose el diente, Jimmy, qué asco. Qué puto asco. Demasiado internet. Yo creo que sí, la verdad que yo creo que voy cerrando directo. Yo creo que ya luego de ese comentario. Vea que han hecho comentarios asquerosos. Pero ese comentario está a nivel de algo que diría Mogus. Agradezca que no está ahorita también. Agradézcalo. Quiero tener mi tercera bola con dientes. Súper romántico, weón, claro. Me cago en puta. Me cago en... A la puta, yo... Ay, Dios. No, hombre, estoy muertísimo, weón. Esto es súper injusto. Es que no tiene sentido. Un teratoma. Yo creo que yo lo he visto. Si quiere, mándelo. Igual. Ay, Jesús, espérese. No, que me muero. Muy bien. Qué aguante de hijo de putas tiene, man. ¿Me lo mandó? Ah, no. Me cago en la puta. No, 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 no quería tirar granadas. Uy. Puta. No tiene sentido el aguante que tienen estos malparidos. No tiene sentido. Parece que me lo mandó. A ver. Dios, qué putas. Qué cosa más rara, ¿no? Parece un homúnculo. ¿Se acuerdan el maestro que se hizo súper famoso por estar criando un homúnculo? Se ve eso. Tipo, se ve igual. Pensó en Elden Ring, igual de injusto, ¿sí? Igual de mal diseñado el puto combate. Las Claymores parece que los matan rápido. Uy, no, 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 ¿qué es eso? Ah, es que no tengo cohetes. Ay, Dios, voy a correr justo enfrente de mi propia Claymore. La Claymore, pero no los mata instantáneo. Mae,
no puedo. Hacen demasiado puto daño y literal me ponen contra 3 hijueputas en el campo más pequeño que pudieron encontrar de todo el puta juego. Y no dan putas raciones. Un momento, y si me quito esto y llego así. Ya veo. Venga, venga, no, venga más para acá. Uy. Mal parido. No, mira por el otro lado. Ahí está. Vámonos. Ahora sí. Eso era todo. Ese era el hack. Por fraude fiscal. Que son más hijueputas tiene este juego. Cómo se le notan los años muchas veces. Ah, me cago en su puta madre hablando de... y esto no lo puedo usar aquí para pasar la mierda esa. ¿Dónde tengo la chafa? Aquí. No, 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 no. Sí. Bueno. Tetsuya Nomura, madre, ¿de dónde me suena ese nombre? ¿En cuál juego estuve ese hijo de puta? ¿Por qué me suena? Seguro es como de Final Fantasy, una picha así, ¿verdad? De Final Fantasy. De Square Enix. Hablando de Square Enix, ¿vieron que disolvieron al estudio que hizo el Forspoken? El que salió hace nada. Hace como un mes y pico, una cosa así. El que Jerry dijo que se veía interesante. Y tiene como un 6 en Steam. Bien, una ración. Lo suicidaron, sí, sí. Al juego le fue súper mal en todo. Y con motivos, el juego era una mierda. Jerby lo saló, sí. Estuvo sobrevalorada. Mike, yo nunca entendí por qué puta la gente le veía algo a ese juego. ¿El Legacy salió bueno? Sí. El Hogwarts dice, sí, sí, sí. Ese salió bastante bien, de hecho. Tiene sus cosillas, como todo, pero está bien. Dentro de lo que cabe está bastante bien. Sí, sí, en PC salió mal de rendimiento. Yo no sé si ya se arregló. En consola se podía jugar perfectamente, Jacobo, sobre todo en Play 5. En Xbox era donde daba problemas, creo. Pero tampoco era tan mal. ¿Qué putas son pájaros aquí? En PC sin más que salió mal porteado. No sé si ya lo habrán arreglado. Ah, el Forspoken también. Quiten. No, el Returnal creo que no salió tan mal en cuanto a port. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it.
The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But You better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja? Too many strange things are happening. Cierto, no nos are you hemos vuelto a saying pelear that con aquel Naomi mae. might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Jerby, es que nuevamente también está muy mal optimizado ese juego, el Sons of the Forest. Muy mal optimizado. Enculado en cabrera. Y siempre están enculados entre ellos, los putas esos, weón. Y guste uno. Tiene un punto ahí, la verdad, tiene toda la puta razón. Los voy a ver ahí. Como le hicieron a sus tíos. Boss fight. Cossack. This is the end of the road for you. ¿Cómo se llamaba? Parece Dingodile, el de Crash. ¿Saben cuál es? En el Crash, creo que era en el Crash 1 o en el 2. Tiene literal la misma cosa en la espalda. Jerby, no lo han actualizado. Pero hay dos personas trabajando en eso. Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's Todos ears? los gráficos, es que no me da. But the spirit No is me the da el PC, same. lo siento. Rejoice, Snake. Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. We'll see. Ve usted la if there's estupidez either que words. es. Raven, man, ¿cómo lo mato? ¿Cómo mato al puto este? Ah, con los misiles esos. Ah, la puta, a ver. Bien, ok, con los misiles estos a distancia, entiendo. Silencio, puto. Ay Dios, aquí me va a ver. Picha.
Puta. Uy, de los estos, tío. Bien, ese también me dio. Ok. Este le tiene que hacer un vergazo de daño. Uy, jueputa. No, es que me va a ver. Las Claymores no le hacen daño, ¿verdad? Al parecer. Creo que no le bajo la vida. Lástima que el GPS este no sigue... No sigue a ¿cómo se llama? El puta misil. Venga, hubiera ido por el otro lado. Puta, y me bajo yo bien. Me va botando estas mierdas también. Ah, no, ahí creo que le reventó una de estas mierdas, ¿no? Ahí se comió la otra claim, creo. Picha. Déjame moverme, malparido. Ay, pero cuando me... ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Seas picha, digo. ¿Y yo aquí qué hago? El hijo de puta no para de disparar. Matar, porque no me puedo mover. Déjame en paz, maldito. Puta. Hubo mal raciones, man. Ok, viene por aquí abajo. No le dio. Puta madre, mi madre tiene demasiada vida y yo estoy en la mierda. ¿Quieres dejar de correr? Picha. Bien. Venga, venga, siga. Siga por ahí. Picha. También esta mierda aquí. Así no puede venir por ninguno de los dos lados.
Se la come esa. Ay, Dios, no. Pincha, madre. A una. Pensé que con eso ya lo mataba, madre. Qué picha. ¿Usted hace cardio? No. Muy poquito. No, olvídalo. No, ni para calentar, no. A mí no me dejan hacer. Normal. Normal que no la dejen hacer. Lo veo bastante lógico, la verdad. Picha. Pensé que estaba más abajo. Bien. A volarse al hijo de puta. Me acabo de comer mi propia Claymore, yo me cago en la puta. Y creo que no guardé, ¿verdad? Qué estúpido, man. Pensé que no podía pasar eso, digamos. Pensé que si yo ponía la Claymore, por algún motivo yo era inmune a esa Claymore, pero... al parecer no, Kojima pensó en todo, supongo. Uy, parece que estoy apareciendo desde antes y yo creo que entonces no había agarrado las cosas estas que estaban aquí. Ya decía yo que tenía menos de lo que con lo que había entrado. Esto puede estar full de vida. Sí, Kojima es un hijo de puta. Voy a hacer un guardado aquí adentro. Lo estoy reventando ahorita. A la puta se lo paga. Pincha, casi lo agarro ahí. A ver por dónde viene el mae y le monto un par de claymores. Viene por acá, ok. Voy a poner una ahí y otra ahí. No va a venir por ninguno de los dos lados, ¿verdad? El hijo de puta. Pincha. No, cancela. Ah, no, bien. Sí. Vaya. Si el mae se va de ahí para abajo, le pegan las Claymore. Uf, casi me suicido. Bien.
El hijo de puta se va a quedar ahí campeando, ¿es en serio? Viene por acá otra vez, si viene por acá le pongo otra Claymore. Va a bajar por ahí, ¿verdad? No, no, viene para acá, se va a comer la Claymore de lleno, güey. Picha. Si se va a dar toda la vuelta, se come la otra Claymore también. Viene para acá, hijo de puta. Uff. Viene por ahí y se come eso también. Ah, no me acuerdo dónde puse la otra Claymore. Ok, ya vi dónde. No tengo raciones, no me joda, man. Me voy a morir. Uf. Voy a hacer un guardado rápido aquí, me la pela. Entre, entre, entre. No, 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 por ahí no venga. Su muerto. Bueno. No le hizo nada. ¿Por qué puta no le hizo nada, güey? Picho. Está yendo justo por mi espalda, mi puto. No, 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 cancele, cancele, Snake, Snake, la puta madre, muévase. Picha. Lo vi tarde donde venía para este lado ya. Andate a la mierda, esa hora lo tuvo que matar. Esa Claymore lo tiene que matar. Ahí está. No lo mató la vez pasada, a saber por qué. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. ¿Nivel 7 o es la que...? You are a snake which was not created by nature. You and El the católico boss, más normal. you are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? Lo del puro principio del juego. That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood.
So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why cause so much trouble? Okay. Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must No sabemos, Jacobo, no le hemos encontrado. Ya tipo, ya matamos a Sniper Wolf, pero no... In the natural world, no le hemos encontrado. Se supone que ella la tenía, pero... You are different. What are you trying to say? The path you walk on has no... También fue que el jefe le dijo a Snake como, mae, no la busque. Tipo, los prisioneros son parte de la guerra. Y ojo que es la sobrina del mae. Their souls will haunt you forever. You shall have... Claro, también es que están por mandar una cantidad de bombas nucleares que no tiene sentido y... Me voy a entender, como que... Primero hay que encargarse de eso y luego ya la buscamos, supongo. Dios mío, pero se lo comieron entero al hijo de puta. Ah, desapareció uno del Forspoken, si no le gustó mucho. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Armstech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Oh, a mí qué me importa Chapala o como sea que se llame. Obvio que me voy por irme. Chapala me la puede pelar. Muchísimo además. Me da igual. A la puta. ¿Qué son estas mierdas? A la puta. ¿Por qué no salvas a la Wiwi de Snake? Man, porque yo no puedo hablar con Snake, desgraciadamente. Él puede hablar conmigo, pero yo no con él. Man, me van a hacer fusilado aquí, pero en puta. ¿No? Están desactivadas las cámaras, parece, ¿no? La puta madre, tenía que hablar, ¿verdad? Detector de minas, hueputa. Tardé medio juego en conseguirlo, pero lo tengo.
Ok, con las de aquí arriba puedo pasar nada más. Dios, vean esa mierda, qué putas. Qué vergazo de putas. Torretas, uy mierda, eso no llega ahí. ¿Qué te la escucho para, güey? Pues que es su casa, güey. Yo por qué putas quería salvar un Cabrera. Plaza Lincoln, sí. Y lo mate, ya ha pasado, dale. Ahora me pasó en una boss fight, creo. Esto es Metal Gear, ¿no? Sí, esto es lo que habíamos visto, que era Metal Gear. ¿Qué es Metal Gear? Es una mega arma terrorista para mandar misiles nucleares, básicamente. O eso es lo que yo entendí que era. Por acá puedo bajar también. No hay raciones ni nada por acá. ¿Es contra Estados Unidos? No me acuerdo. Nosotros, creo que Snake es parte de Estados Unidos. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. Sí, nosotros somos de parte de Estados Unidos. How do you know that? Y estaban, ¡ay puta! Eso lo habían explicado antes. Estaban haciendo algo como para hacer una pantalla de humo para que toda esta mierda no saliera a la luz, digamos. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because No, they're pero no me all acuerdo ready. muy bien ahorita. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. Tal I'll give vez it a son try. cinemáticas. I'm counting on you. Y acabo que su puto Halo Infinite de mierda tenga 2 cinemáticas y estén hechas con el culo. No quiere decir que los demás juegos no pueden tener cinemáticas, weón. Ya no puedo pasar. Están dando bastantes balas. Aló. Snake, it's me again. Más intenso. How's it going? Not bad. I just got Si se past queja de the cinemáticas security ahorita, level. espérese a He que was a llegue al pretty 4 la careful guy. cinemática de hora y media. Espérese I nada never más. met a system I couldn't De aquí bust como a into. julio, pero Okay, keep espérese. trying. Así sé yo, con razón son tan mierda, Jerry. Ese es de sus peores trabajos, sin duda, ¿verdad? Como era una película, literalmente. Literalmente, al puto Kojima se le fue la puta cabeza. Sí, al Death Stranding, que al final Jerry había dicho que eran como 4 horas en total de puras cinemáticas. O una estupidez así. Pero con cosas de gameplay de por medio, digamos. Sí, a Kojima, madre, Kojima es que es un cineasta, se le dice. Bueno, no sé, es un director de cine frustrado. Tipo, literalmente. Y bueno, estaba haciendo la película del Death Stranding también. Taylor Swift Miss Americana documental unidos. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties.
pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth Interpreta weapon. Taylor Swift. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Ah, me cago en la puta. Yo me acuerdo The de que eso lo terrorists have tenía. replaced the dummy warhead with a Puto real oso lo warhead. tenía. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Jacob, ¿por qué la defiende tanto? Jacob, nada más pregunto. Época de Katy Perry 2012. Ay, no me joda. ¿Qué hace usted aquí? Dios santo, Snake, lo tenés enfrente. ¿Cómo no le das una puta bala? ¿Por qué de la nada spawnearon estos hijos de puta, güey? What's that? Pensé que ya no me quedaban más raciones. Snake! Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet. But I found Baker's ulterior motive. Niña emo. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. I heard something. Where'd he go? Ahí está Ocelot. Hay dos Ocelot. Ah, no, el Liquid y Ocelot. PAL codes and disengage the safety device. We can launch anytime. ¿No? There's still no response from Washington. Sí, el Liquid y Ocelot. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia?
No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top secret talks between both countries' leaders. Como hablando de cosas que todas suenan igual y de verdad ese es su The president will be argumento. forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. Es un tal What do you Jeff think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Foxdie vaccine in our demands. Foxdie. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Foxdie was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your Que te friend, tengo que decir Colonel porque hace voz de Sergei estúpido para Golukovich, cantar. at ¿Usted ha the visto la voz que hace alguien cuando está repitiendo lo que alguien más dijo, pero haciéndolo sonar estúpido? Ese es el tono de las cosas de madre para cantar. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon ¿Va a so castear a bad he David Barr? can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Con la Want me to kill Wiwi. her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. El mejor que Jimmy. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay,
You see, the override system that the president was talking about, it can Gracias also por be el follow, used to sí. input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only Solo once, tengo una huh? llave. Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. Solo es una What are you talking tarjeta. about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy. Yes, it's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah, the card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Okay. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! A la mierda la llave. Que hijo de puta Snake siempre cagándola, weón. The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. ¿Cómo puta recupero yo esa llave, weón? No me puedo tirar desde aquí arriba, más que me vienen siguiendo los hijueputas estos y no tengo raciones. Me cago en la puta. Estoy muerto. Cinemática. ¿Qué? Qué raro. Qué raro la mierda esta. Andate a la mierda, man. What's wrong? Snake! Usted de seguro no. Tiene toda la razón del mundo. Mae, de verdad estoy en un punto donde es instakill. Me está jodiendo. Esto es imposible, ¿verdad? Ahora sí que es cierto. No me puedo mover, literalmente. Uf, no, es que no, son demasiados. ¿Qué hago? Me voy a tener que poner inmortal otra vez, creo. Snake de mierda, ¿querés apuntar a dónde es? Cago en su madre. Puta. Pero huevón, Snake dispara, hijo de puta. Ma, es que tengo solo una de vida. Tengo otro team.
No, hombre, no puedo. Me voy a tener que poner inmortal. No, no se puede. No, no, literal, me tengo que poner inmortal. Es imposible, literalmente, no me joda. Dígame que sirve, porque el único que vi servía para el disco 1. A ver. No, no sirven qué mierda. Uf, qué picha. ¿Cómo hago? Es que la otra sería, me doy 255 raciones. Es que lo único, ¿no? Creo. Qué lindo fondo, gracias. No, yo qué sé, me voy a dar raciones, supongo, porque no me puedo hacer inmortal solo para esto. No me deja. Ah, vida al máximo. A ver. Ah, no, pero eso solamente aumenta la cantidad de vida. No me sirve de nada. No me sirve de nada esta mierda. Olvídense. A ver este. Ahora, ok, no. Buscando trucos, huevón. Literal me matan de una bala. Literal no es imposible hacerlo. Voy a pasar esta parte y me lo quito. O hasta conseguir una ración o algo, yo qué sé, huevón. Que si no es literalmente imposible, si no. Con lo ortopédico que es este puta juego está complicado. Snake suba. Dios. ¿La gente puede subir eso? No, mira, no pueden subir, ¿o sí? No, no pueden subir, son estúpidos. Dure horas. No, es que aquí no es que dure horas, es que aquí es directamente imposible, weón. Me están buscando todo el puta rato. Y con estos controles y la forma de apuntar que tiene el juego es que directamente no se puede, man. Tipo, si fuera en otra situación lo intento, pero es que aquí está medio imposible. Entiendo que tengo que tirarme al agua, ¿no? Solo despiche igual. Vale, pinga, sirvió. Una ración, ok, ya me lo puedo quitar. Ya. No lo voy a usar de momento, pero bueno, puedo tirar aquí. Palki, ok, bien. Fue más fácil de lo que pensé. No, Snake. Suba. Ok. Tengo la llave esta, entonces, ¿a dónde está? Aquí. ¿Cómo la uso? Entiendo que tengo que ir como a los diferentes... No, a Meryl no me va a responder. A los diferentes pisos tengo que ir, ¿no? You found the card key, right? First comes the room temperature key. Put it into the far left terminal in the control room. That key is actually an IC card. Its connector pins and main body are made of a shape memory alloy. It's designed so that unless it's been changed to the correct shape, it won't be recognized by the PAL code input terminal in the control room, and the detonation code won't be entered. Ok, pero
¿Tengo que volver o no? Eso es lo que no me termina de quedar claro. Porque había una sala fría, había una sala de una forja y toda esa mierda. Tipo, ¿tengo que volver o no? Para cambiar como la forma de la carta, o estoy mamando. Uf, es que pasar por aquí me cago en la puta. Lo voy a llamar a ver qué me dice. Otra vez. You found the card key, right? First comes the room temperature key. Put it into the far left terminal in the control. Es que nada más me dice que lo ponga, ¿no? Si le pregunto a este man, no me responde. Si le pregunto a este. You got the card key. Good. Now get Ah, back ok, to the no, control nada más subo ahí. and use that key to re-input the PAL codes. Stop that launch. Ok, no tengo que volver. Puta, lo llamo otra vez sin querer. Tiene que ir donde un herrero, sender. Yo creo que se la compra el que dice que no. Dirás que no. Está mamando usted, Jeremy. Completamente. Uy, no. Quiero ponerme otro arma. Las famas. Pero la sala de control yo entiendo que está cerrada, ¿no? ¿O son tan idiotas de haber dejado eso abierto? Muy mal pedo que recibe, muy hijo de puta, la verdad, cerrarlo. Nada que ver eso. Después de todo, que me cierren la puerta esa, me digo, puta. No es como que yo esté intentando detener lo que van a hacer, ¿no? Yo la dejaría abierta ya, es que usted es un idiota. Ok. Sí, la dejaron abierta. ¿No se reventó la mierda esa? Ah, no, sí. Ok, primero es la de temperatura, me dijeron, ¿no? Que es la primera. Voy a guardar por si acaso. Y ahora aquí, a ver. Tengo que ponerme en la mano, supongo. PAL code number 1, confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay. That takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. Ok, tengo que ir a la sala que estaba congelada. Bueno, espérense un toque que creo que el gato quiere entrar. Un momento, ya vengo.
Aló, ya, perdón. Buenas tardes. A ver, ¿se comió el gato? No. Sigamos, a ver. Tengo que ir a congelar la llave ahora. Esto. Tengo que reventar un montón de torretas que están allá. Vale que tengo bastante ahora esta... cohetes, digamos. A conjuntar en la universidad. Y hay que producir bits, vea que habían cosas, weón. Lástima que no hay una forma de bajar más rápido, weón. Como Mr. West. Mae, hablando de eso, yo había visto que... ¿Cuál era? ¿Adidas es? O Nike, no me acuerdo. Una de esas dos con la que el mae trabajaba, que luego de las estupideces que dijo lo dejaron morir. Como que estaba buscando la forma de volver a poner los zapatos del mae en la empresa, ¿no? Una picha así. Me había parecido leer hace rato ya. Porque habían perdido como un vergazo de dinero. Ya volvieron. Ah, eso, entonces sí. Yo leí hace rato y dijo, de la verga, es que perdieron un putazo de plata cuando dejaron de trabajar con ese mae. Tipo, un vergazo, estamos hablando de... creo que han sido 2.000 millones de dólares en pérdidas. Hace como 8 semanas que surgió ese rumor. Sí, hace como 8 semanas seguro lo leí y hasta ahorita me pasó el flashback. ¿Kanye volvió a Díaz? Creo que sí. Uf, es que en esta mierda, weón. Andate a la puta que te parió. De verdad solo ese hijo de puta feo. Ahora sí, desde aquí arriba le puedo volar a todos estos hijos de puta, ¿verdad? Me voy a matar, creo yo. Ay, Dios, que vienes aquí a la pura palma, no los había visto. Esta no se rompió, ya. Voy a regar sobre putas cámaras. Bien, ahora sí. Ya puedo pasar tranquilo. Le di al puta botón que no era, man, qué idiota. A ver, ¿de dónde me devuelve? Ay, no me joda. Bien. Qué estúpido, man. Me quería curar, digamos, y justo le di a la otra mierda. ¿Y cómo la congelo? Entiendo que será aquí, ¿no? Next, you've got to cool the card key. Where should I do that? This is Alaska. Go outside. It's cold Ah, everywhere. tengo que ir hasta afuera. You're close to the warehouse where you fought okay. Raven, right? That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. Ok. ¿Qué di? ¿Nada más es de venir acá? ¿Vengo acá y voy allá otra vez? Bueno, me sirve para agarrar toda la munición que me había dejado. ¿Has ido a Alaska? ¿Qué putas voy a hacer yo en Alaska?
Respóndame usted esa pregunta. Tienes cara de alguien de Alaska. No soy de Alaska. Estaría pálido. Claramente no estoy pálido. No tanto, al menos, como para ser de Alaska. En Alaska está CR7. Capaz Messi por pecho frío, pero eso es otro tema. Las cámaras respawnean. No me joda, weón. Pan y picha, las rompí todas. Eso no le quita lo pecho frío, Andreu. Master Muñoz. ¿Quién? ¿David Barr? Ah, no, Andreu tiene cara. David Barr tiene pinta de que pagaría un curso de choche. Está loco usted. Toda la puta pinta tiene, güey. Esa plata en juegos. No era nada, quite. Vale que despawnea, weón, cuando uno se sube aquí. May, las cámaras aquí tampoco desaparecen, weón. Qué hijo de puta sal. Quiero que me estén llegando a tocar las bolas, así que las voy a romper. Otra vez me la pelo. Y la siguiente es la del medio. ¿Pero qué tengo que hacer en ese lugar? ¿Qué tengo que hacer aquí? La tengo equipada. ¿Qué hago? Literal es lo que me dijeron que está cerca del Permafrost, ¿no? El Permafrost era aquí, ¿verdad? Y yo mamando. Sí, porque más no puedo volver, ¿no? ¿Se me deja volver? Ah, pero supongo que tengo que volver luego para la otra, ¿no? Pero espérese. Next, you've got to cool the card key. You're close to the warehouse where you fought Raven, right? That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. No, me dice que en este lugar, tipo donde maté a Raven. Ahora la llave sí que cambió, pero ¿cómo la mantengo? ¿Cómo mantengo la llave fría de aquí hasta que llegue allá? Por patear todo lo que quiera un Cabrera. Sí. Pero si se puede gratis, mejor, ¿no?
Yo le presto los $2, solo diga que sí, está ahí. Y sigue estando. Yo le subiría el precio, ¿no? Está muy caro, más bien. Debería ser gratis, puta, que no sé hablar. ¿Se puede otro Cabrera? No. Lo mejor del caso es que usted no recibe el dinero. Porque la gente lo patea, entonces mejor todavía. Recibe patadas, como tiene que ser. Ya no me gusta el negocio, me da pena. Nah, esas picha me disparó ahí al final cuando ya estaba la pantalla en negro. Hola Grata, buenas tardes. Ok, ahora sí debería de poder usar esto, ¿no? Bien, ahora sí. Se supone. Y quedaría la roja. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Tengo que devolverme hasta arriba, ¿verdad? Hasta la forja, me imagino. Somewhere warm? What about the blast furnace? But the problem is, if you go through a cold place on the way back, the card key might change shape. You need to hurry on the way back. Ok. Tengo que convertir la tarjeta y devolverme despichado. Picha, así que me vio. Bueno, da igual. La mierda es que paso por 2 lugares fríos, weón. Una mierda esta de tarjeta. Puede que vuelva a la vida laboral, que bajón. Grata, pero en verdad sí que bajón. Más bien, que dichoso estos, ¿cuánto fueron? 4 meses que se pegó así sin trabajo. Claro, la parte hecha mierda es la plata, ¿no? Supongo, al final. Jacobo, ¿qué putas acaba de decir? Videojuego, Jacobo. Un poco como el Gears. Tu genérico, entonces. Malparidas mierdas estas, fue puta. Si rechazo me voy a arrepentir. Si no, es tontera rechazarlo, weón. Si le ofrecen un buen brete, madre, por medio hecho pinga que sea. Y es lo que hay, supongo. Ahora también ponen guardas aquí, los malditos estos.
mucho trabajo para una peda. Se escucha como mucho trabajo, si usted tiene razón. Man, no esperaba terminármelo hoy, pero creo que ahorita me lo acabo. Creo que no queda mucho de juego. Tipo, si ya estamos por conseguir la última llave de la cosa esta de Metal Gear, dudo mucho que quede mucho de juego. No tenía pensado terminármelo hoy, pero bueno. Yo qué sé. Aló. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Mañana empieza el 2. No one else can hear us. Go ahead. Hola, Gabo, buenas tardes. But I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox Dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? Nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Okay. Ya habían minas, así que no me voy a mover mucho. Mae, ni siquiera me he bajado esta mierda y ya me está disparando el hijo de puta torreta esa. Vamos, su puta madre. Hue puta, que si lo ponen a uno a volver, weón. Y tengo que subir otro de estos, no me joda, weón. Pone bien paranoico. Solid Snake jugaba eso, Solid Snake no era tan estúpido. Sí, Adrián, yo entiendo que es eso, nada más. De que si es derecho le toca tomar con la izquierda y ya está. Es aquí, creo, debe ser otro guardado aquí. Que no me acuerdo eso. Y no, sí, no, tengo que... Ya, sí, eso, tengo que seguir volviendo, güey, puta, que no sé hablar. Tiene que jugar Luz Cabrera. Es lo que hay, madre. Así son. Ah, la puta madre, está en alarma esto. Pero es aquí, ¿no? No pensé que me pudiera caer, la verdad.
Tiene que ponerse en rojo, ¿verdad? Snake, me cago en tu madre. Ya ganó. A ver, yo me imagino que... Voy a hacer un guardado aquí. Quiero agarrar esta ración. Esta ración me sirve. No se caiga, Dios. Hasta que se ponga en rojo tengo que quedarme aquí. Vea el hijo de puta, se le pasa el pie por... Vean la parte de arriba a la izquierda. El pie traspasa. Y nada más es esperar, ¿no? Como con la otra. ¿En cuál Metal Gear era? En el 3. Había escuchado una vez de que había un boss que si uno llegaba a ese boss y dejaba el juego ahí como por una semana sin jugarlo, el boss se moría. Era en el 3, ¿verdad? El 3, sí, ¿verdad? El infinito. Está en rojo, ahí está. El boss se moría por edad o una cosa así, de que el boss ya estaba muy viejo, entonces para cuando uno llegaba a esa parte, si uno esperaba como una semana, el boss terminaba de morirse. Envejecía, ajá, exacto, se moría de viejo. Bien, sí, pero no me diga. Tampoco. No, pare. Que no me lo he jugado. Nada más quería confirmar eso porque no me acordaba en cuál era. Y ahora tengo que llegar despichado abajo, man. En el bridge también pasaba, ¿no? Ay, qué hijo de puta torreta más hijo de puta, weón. Puta, que me quitan tiempo de la hora esta, sigue estando en rojo. Yo imagino que tan complicado no es, ¿no? Aló. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? Ahí está dando pichas que es una Campbell and the snitch. others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification. But my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier.
when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes, Frank Jaeger. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. It's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who was he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. Aprovecho grata y si la banda sonora me cago en la puta, es demasiado buena, wey. Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. Y la Naomi esta que todo lo que quería era You were matarme. all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About Fox Die? Fox Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. El Fox 6, Die contains el 5, smart será. enzymes created through protein engineering. They're programmed to 8 respond to años, specific genetic patterns in the cells. 8 años, que yo me acuerdo jugarlo en el 360. They respond by becoming Metal Gear active Solid and using the 5, macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Die. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox Die as a part of this operation. I just wanted to let you know that. El coronel no me quería decir que todo este tiempo me inyectaron una hora que me va a matar. The real thing I wanted to tell you was... Snake, Y se enamoró. Hey, what are you doing? Ah, me cago en la puta. Snake. Naomi. Porque eso sonó tan... Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Die was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Ok, supongo. Que usted diga.
Play 3 se buscaba maneras de que no se vieran los dientes de sierra. Madre, yo nunca busqué eso, pero es que también en 360 me la pelaba bastante. Jugaba muy casual. Bueno, casualmente en el sentido de que no me interesaba nada de eso. Pero jugaba un pichazo. Igual, es con el igual sub age. Igual SA, perdón. Sí, ese juego, no, tipo, en Play 4 tiene un rendimiento. El juego en Play 4 va a 1080, 60 FPS sin ningún tipo de rescalado. Y en Xbox One creo que es 900p 60. Pero ni idea. No me acuerdo exactamente la resolución, digamos. Bien. Y en Play 3 y en 360, iba a... Puta, ¿qué resolución iba? Era una resolución alta para las consolas y a 30 FPS tallados. Era 720-30, creo, pero estaba demasiado bien optimizado. El Fox Engine es, ¿verdad? El que usaban, jueputa motor más bueno, weón. Me cago en la puta. Lástima, porque Silent Hills iba con ese motor, Pero eso también pues era bueno. O sea, necio, David. Que Kojima no esté en Konami no quiere decir que... Tipo, no es el motivo por el que PC fue a la mierda. PC fue a la mierda muchísimos años antes. PC era bueno, ¿no? No. Cuando después se volvió una mierda. PC volvió una mierda desde 2013 aproximadamente. O antes, me atrevería a decir que ya el 2012 era malo, la verdad. Kojima estaba en PES, no, pero David Barr quiere decir que sí. ...2019 era mierda. Pero para 2019 ya Kojima llevaba como 4 años fuera. Digamos. O una mierda así, ya llevaba años afuera. Sí, lo que estoy diciendo, Edvar, es que desde antes de que Kojima se fuera ya eran mierda. Pero Kojima ya se iba. Kojima se fue hasta 2015. No en 2013. ¿Por qué se activó? No estaba activo, ¿verdad? No se... Es que no se había activado y le puse una mierda a eso. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine to me.
Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Un coronel también sabía. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... me, dear brother. Liquid. Liquid. Liquid? How the... You've served your purpose. You may die now. ¡Máscara! Vamos. ¿Ahora qué? ¿A dónde me voy? ¿Cómo salgo? Debe ser un guardado, ¿no? ¿Y cómo salgo de aquí? No se abre. Yo tampoco. La tarjeta PAL esa ya no la tengo. ¿Qué hago? Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Ok. Pero ¿por qué puta se la baja tan rápido si estoy usando la vara esta? Snake, I'm opening the door. Ok, perfecto. Bien, y me dejan una ración ahí. El maestro se fue para la derecha. Va a hacer un guardado y voy despichado detrás de él. Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy Octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox. No es tan malo, Jacob. Piense que Snake estaba con el Pentágono. They thought she was. No, más bien con los que uno estaba trabajando estaban con el Pentágono y desde el inicio este man estuvo involucrado con todo. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge.
we still don't know what changes she made to Fox-Die's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox-Die vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Armstec President and Decoy Octopus were killed by Fox-Die, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. Es francés el hijo de puta. Dígame que lo puedo matar. Solo por haber dicho esa frase en francés me la pego. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the Está leftovers of resentido. what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him. I will destroy him. You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Yeah. Amo que toda la gente que puede. To be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. Yo soy Solid, yo soy Solid. How do I stop it? Mándele un cohete y que sea lo que Tatica quiera, yo qué sé. Amo, loco, que por qué le banean la cuenta, güey. Me cago en la puta, güey. Y yo contra esto, ¿qué putas voy a hacer, weón? Ay, Dios. La puta madre. No entiendo. Entiendo que esto es boss final. Ok, sí, le tengo que disparar en esos lugares. Hola, Invix. No, pues broma, sí. Vienen demasiado rápido las mierdas esas, weón.
Esta bolsa es de esa hecha mierda, ¿no? Misiles de plástico, Jacob. Es que esos no son los nucleares como tal. Esos son los que usan contra Snake. Ay, andate. No le afectó la granada esa. Donde le sale la cosa esa es donde le tengo que disparar. Esta bolsa es una mierda. Es una mierda esta boss fight, déjenme decirlo. Con todo el respeto. Es una basura de boss fight. Es que no da tiempo, weón. Y vean el alcance que tienen esos putos misiles, weón. Y eso le tuvo que haber dado. Sí, una pelea más. Es que, huevón, ¿yo qué hago contra esos misiles? Pues yo pensaría que aquí le puedo disparar, ¿no? Pero no le hago nada. Es que no da tiempo. Es que cuando sale la cosa esa es donde le puedo disparar. Pero man, no me da tiempo, weón. Tengo que estar apuntando ya desde antes. Si no es imposible. Y no sale nunca la vara roja. Espérense un poco que me están escribiendo hace rato. Un toque que tengo que ir por la comida, man. Ya vuelvo. Olvídenlo, falsa alarma. Que me están diciendo que están haciendo unos tacos por aquí. Entonces me estaban ofreciendo y me dijeron que ya estaban, pero era mi mamá troleándome nada más. Todavía no están los tacos. Así que podemos seguir. Dios, ¿qué pasó? Madre, es un copicha mami, güey, puta. Zorra. Una stunt, yo qué sé. Ay, siento que ninguna granada le hace nada. Tipo, eso nada más me activa el jamming este de mierda a mí, pero
No le hace nada a él, ¿no? Snake, despierte, Dios. No sé qué es lo que hace que salga la vara esa para apuntarle, la verdad. No me queda claro esta mierda. Es que, huevón, yo como putas esquivo eso. Hueputas mierdas estos. Van demasiado rápido, weón. No se puede esquivar. Es que esta se queda ahí arriba. Con el RB me pongo el arma, no pingas, ¿no? No tiene sentido, weón. Chaff, si me están dando las chaff, yo entiendo que es porque sirven para, yo que sé, para algo. Qué falso, eso no es puta verdad. Y sí o sí tiene que ser con la chaff, ¿no? Creo que capaz el ángulo es lo que no me está ayudando. ¿Lo vi? No sé si lo vi o no lo vi. Ah, no, pero con esta vara lo que lo hace complicado son los putos cohetes esos. Tipo, le tengo que hacer todo el daño antes de que el mae me empiece a mandar esos cohetes, porque si no es imposible. Tiro al piso por probar. Que no se le hace daño, güey. No entiendo por qué la chafa a veces sirve, perdón, y a veces no. ¿Cómo sé cuándo van a servir? Estás picha. O no son las chaff como tal y es cuando le sale una mierda. No, porque la mierda esa la sigue teniendo. Esa la mierda esa nada más es lo que le tengo que disparar sin necesidad de la chaff. Creo que nada más le tengo que spamear a la mierda esa, parece, ¿no? Hueputa, Snake, si no le fallara la mierda de cohete. Es que yo no puedo esquivar los cohetes del mae. Hueputa, deja de mandarme cohetes. No. Una ración, una. No me joda. Bueno, ya sé cómo es. Ya vi cómo es. Snake, ¿por qué puta no dispara, bro? Puta, es que los cohetes, man, es lo que me jode.
Quiero buscar si hay raciones por aquí. Dios, los FPS no del Play 1. Picha, siempre me dio uno. Hay una ración allá, puro fondo. Es que es tan puto injusto los putos cohetes, man. Me cago en la puta madre. Debe usar esta ración. No tiene sentido, man. No le dio, man. Que son puto teledirigidos, weón. Es imposible esquivar esta mierda. Madre, me acaban de escribir un toque. Ya vengo, voy por la comida, man. Es un toque.
¿Aló? Ya estoy, un toque. Que ya me traje la comida. Que estaban terminando de hacer los tacos y se despicharon. Entonces la mitad de los tacos están hechos picha, pero se ven ricos aún así. Tipo, me traje un tenedor para los que están hechos mierda, como para armarlo, supongo. O yo qué sé, ya veré. A ver, un toque. Para seguir con la voz, Faidora, sí, cierto. Dio F5, Jacobo, o algo así. Si dio F5, probablemente es por eso. Yes, entonces es por eso, sí. Me dieron dos, man. Dos putas cohetes. Andate a la mierda, man, con esos putos cohetes de picha. Me va a matar. No me mate, no, no, no. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Una. Me cago en todo. ¿Con qué recargaba F1? La verdad. No le di. Calculé mal. Es que qué injusto que es, madre. Me cago en la puta. Es casi imposible correr de los putos misiles, güey. De los que son teledirigidos, al menos, de los otros da un poco igual. Ahí está. Bueno, me joda que le va a quedar uno de vida, weón. De verdad le quedó uno de vida. Me cago en su madre, hijo de puta Kojima de mierda. Para tocar los huevos, ese es uno de vida que le quedó. Nada más para eso. Did that do it? ¿Verdad que hiciste un trato con Opium? ¿Con qué? No me joda que es segunda fase. Y con el hijo. Ah, no, este mae me ayuda. Se sacrifica. Deep Throat, es este mae. Este mae es el que se llamaba Deep Throat. Este mae es Jerby. Contra este mae fue el que peleamos, ¿no? Y todo, más atrás en el juego. Una Reagan me voló. Pareciera un arma de destrucción masiva. Fue fácil destruir. ¿Quiere que lo mate? What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was Se llama Jacob. and couldn't bring myself to kill her too. Cabrera para colmo. That I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. But from the outside, we might have seemed like a happy brother and sister. But every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. But Okay. Deep Throat es mejor nombre que Cabrera, la verdad. De Jacobo. Es Genshin, literalmente.
Snake, hace algo. Fox. How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Puede ser, tiene un lanzacohetes. ¿O no? Me equivoco. More dangerous than a jackal. Destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the code name Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox, can you really shoot? You'll kill him Para, too! Snake. Now, in front of you, I can finally die. After Zanzibar, I was taken from the battle. No me dejó disparar. Neither truly alive, nor truly dead. Can't do it. An undying shadow in a world of light. But soon, it will finally end. No, I can't do it. ¿Por qué no me dejó disparar? Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Ahora, dispárele. ¿No? Tiene la mierda esa de cubierta abierta. Dios. Qué manera más hijo de puta de morir. Que lo pise esta mierda. Foolish man! He prayed for death, and it found him. You see, Él quería you morir. can't protect anyone, not even yourself. Die! Ah, no me joda que se regenera toda la hijo de puta vida. Te puedes ir a comer mierda, pedazo de maldito. Y sigue con el mismo hijo de puta ataque, no me joda. Ay, Dios santo, man. Lo peor es que lo spamea. Es imposible de esquivar. Literalmente imposible. El puto Snake no corre lo suficientemente rápido como para esquivar esos ataques. Sin más no, weón. No va lo suficientemente rápido. Y los ataques no stunean, no puedo. Pero ¿para dónde está? No puedo, no corre. No. Tipo, mi mejor opción es literalmente quedarme estático y spamearlo. Pero eso tampoco es como que la mejor opción. Puta, me quedé pegado en una esquina, ¿no? Es que no puedo, weón, no da. No corre el hijo de puta. Las chavs sirven para algo. O sea, yo voy a asumir que sirven para... que sirve para que los misiles se vayan a la mierda o yo qué sé, porque fuera de eso no tiene pinta de afectar en nada, literalmente. Le desactiva los misiles, capaz. Sí. Olvídense, no los desactiva, pero creo que los hace bastante más inútiles.
Sí, estoy casi seguro que los hace bastante más inútiles. Sí, parece que hace que no son teledirigidos. No maten. Bueno, lo recargo mejor. Puta, que no era por eso. Esto lo ocupo misiles, ¿no? Ese ataque me tiene de un huevo, mal cuando estoy así cerca, porque el hijo de puta Snake no corre, huevón. El hijo de puta, para ser un soldado, corre como a 1 kilómetro por hora. Bueno, ya se intentó usar la puta. Dios mío, Snake. Pero saca al hijo de puta lanzacohetes. Qué mierda, man. Dios santo, man. Qué boss fight de mierda, man. Me cago en la puta. No había necesidad de hacer que fueran 2 fases. Literal, cero necesidad. Eso le dio, man, no sé tan hijo de puta juego de mierda. Pero ¿por qué no le dan mis putos misiles ahora? Misiles, ay, porque es imposible esquivarlos, literal me los tengo que tanquear y esperar que la vida me alcance para pasármelo. Porque no da tiempo. Ay, me cago en la puta. Bueno, da igual, esto siempre me pega. Sí. Estos primeros siempre me los tengo que tanquear. No da, tipo, el maestro corre demasiado lento. Agarrar la puta munición. Parece que, madre, porque a veces sirve lo de usar el teledirigido cuando tengo la vara de este y otras veces no. Estar tan lejos, todos. Que tan cerca. Tomando normal. Invix, si mañana no se puede quitar del baño, no se pregunte por qué. Cuando los cohetes dan 2 veces por el motivo que puta sea, porque luego le da la gana, básicamente se quedan cagando los putos muertos de todo Konami, man, en el puto momento que se desarrolló este juego. Saben que voy a hacer una pausa y voy a comer. La avión, fue puta que me acordé, weón. Vale que no me lo pasen en ese plan. Que eso no le diera, man. Me cago en la puta.
filo fijo, creo que le hago un tazo más de daño. Ahora me recuerdan, hijo de putas. Sí, le hago bastante más daño si lo pido. Agarro la munición, lo que más quiero. Picha. No veo Snake, la puta madre, levántese. Madre, literal lo estoy fijando. ¿Por qué puta no le da el misil? ¿Qué más quiere que haga el puta juego? Use el poder del guión. Madre, ya no sé qué putas quiere que haga el juego. Literal estoy fijando al hijo de puta esto y todo. Ya no tengo más raciones. ¿Cómo le hiciste? La anterior vez yo tenía más vida, weón. Aquí no tengo tanta vida, entonces no puedo tanquear. Básicamente le tengo que spamear de estas, hijo de puta, ¿no? O si no, olvídese. Snake que se quite. Marcalo, hijo de puta. Ahí está. Listo, bien. Snake, I'll crush you into dust. La pelea final más hijo de puta, No en el sistema difícil, sino que uno tiene que estar spameando y cambiando arma cada rato. Y no es especialmente cómodo cambiar de arma. Sí, debe de ser jodido, bastante inútil por parte de él. Y sigue vivo el puto Liquid, ¿no? Bueno, y Snake también, pero me voy a entender. Este madre literal le estaba tirando los cohetes a la cara. Sleeping late as usual. A snake. Liquid, you're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were. As we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things
Oh, different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict, new hatred will arise. Then, we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Creados. Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. Ya, varias The veces person ya. that they chose as the model Pero creo que was nunca the se lo man habían known dicho then directamente as a the greatest living soldier Solid, in the digamos, world. Snake. Big boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning En and coma the super quedó Big baby Boss. method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed Vamos a ver la to make cronología us. nuevamente. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed to create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even born. Ya decía yo, sí. El Metal Gear Solid 5 va antes que este, cronológicamente. You and I Me aren't cago his en la puta. only children. What? The Genome Soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation special forces. That's how they became the Genome Soldiers. That's right. The Genome Soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. The Genome Soldiers? That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha!
Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool! They're a complete failure! We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death. Los subtítulos eran 3 signos de admiración. What type of disease will occur. Donde se vuelve a ver así como asustado, information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. Está loco ese hijo de puta. And to do that, first, I will kill you. Look behind you! Meryl. Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, P-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying P-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Meryl was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those
Bastards. I'm sorry. Hijos de They puta. forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you, after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. What? What are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What Pichasearon. happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. No pudo parar el ataque. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. Vaya. There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. Aprovecho de ir. Yo me acabo de comer unos tacos de birria. You stole everything from me. Puta, ya viene por acá el maestro. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. Pelea, otra vez. 3 minutos. Da, yo me cago en su madre. Otra pelea. Tengo que ganarle en menos de 3 minutos para salvarlo. If you cross this line, you fall. At this height, it will kill even you. Ah, pero me está el tiempo. Ah, pichas, que está bajando. Have at you, Snake. Ah, que se me desconectó el control. Espérese, que pasaron más de 15 minutos sin nada. Espérese. Ya. Vení, puto. Uy, qué vergazo. Y no tengo barra. ¡No! Picha. It's going to blow! Andate a la mierda, bro. ¿Pero de dónde se está cayendo? Según usted, suba. Qué falso, weón.
Pero Snake, ¿qué putas haces? Subnormal. What's wrong, Snake? Bien, qué puto falso cuando hace esa mierda, weón. Ole. Nice shot. Pero como pingas que ahí no le puedo pegar. Y ese ataque What's wrong, me está Snake? vergueando. No, hombre, no me da tiempo, weón. Si no me da tiempo, yo hice un guardado. No tuve tiempo. No, sí, ya no. Pero yo hice un guardado. Pero hijo de puta, que apunte, madre. Qué forma más asquerosa tiene este juego de apuntar, man. Ya casi llega la comida. What's wrong, Snake? Better hurry. Me voy a quedar a mi mierda. Es que el hijo de puta, ¿por qué no pega donde yo le digo? You're out of time. Explota a todos. Sí, You no, might still be able to save her. voy a guardar justo donde empieza la Could pelea. enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, Hola, Kenny, buenas tardes. at this height, it will kill even you. Have at you, Snake. Puta, madre, pero eso le dio, weón. Snake, suba, Dios, me cago en la puta. Liquid de mierda, la puta que te parió. Y dale otra vez. Hola, History. What's wrong, Snake? Puta, ¿sabes? Nice shot. Para empezar a platinar de Witcher 2, ¿por qué me pide permiso? Más adelante, vaya. Wrong, Snake. No, creo que no me va a dar tiempo y la comida está a 4 minutos de llegar. Ya, Speech, estaba lejísimo. It's going to blow. What's wrong, Snake? Pero huevón, Snake, me cago en toda su puta madre. You're out of time. Vea, hijo de You're puta. out of time. Ahora lo pudiera tirar, weón. Maldito, no me da tiempo. No, ya, ahora sí que. Mae, por ni mierda, qué picha. Qué picha. Mae, yo creo que me voy a esperar a que llegue la comida. Sí, mal parido Liquid. Creo que me espero a que llegue la comida mejor, porque está a 4 minutos, mae. Y supongo que luego de esto ya cinemática final y créditos, pero ni idea.
¿Puedo pasar un video? Supongo. Le voy a pausar la grabación otra vez. Pausa. Ok, ya. Hueputa Jacobo, No dijo ni pinga. Hueputa, si lo empiezo desde ahí tengo 3 minutos completos, weón. Corazones de gallina. Yo creo que no voy a hablar más de esto. Puta, me pinche yo. Better hurry. It's going to blow. Better hurry. It's going to blow. No, que hígado encebollado y cena morcilla. Qué asco, man. Dios, apenas lo pegué. Uf, apenas. ¡Hueputa! Me cago en tu madre. Nunca he comido patas de pollo. Mejor no lo haga, por favor. ¡Hueputa! ¿Pero por qué no hace la patada? Rápido, que hay que salvar a la Wiwi. Ay, qué hijo de puta cuando se pone con esa mierda y uno no le puede pegar, pero el hijo de puta a mí me puede hacer todo el spam que le ronque la hijo de puta gana. Qué aspicha. Dios mío, cuando se pone esa mierda que está parpadeando, qué puta cosa más irritante. Estoy muerto. Mae, qué hijo de puta asco cuando se ponen esa mierda, mae. Sí, pero yo no controlo que caiga o no, weón. ¿Qué hace? Levantate, subnormal, mae. Como 10 segundos el hijo de puta para levantarse. Puta, no me puedo mover. El Crunchyroll. Tacos comí ahorita, pero los que hizo mi hermana. Que estaban haciendo tacos de birria. Picha, no me puedo mover. No, este intento ya no puedo sacar. Estoy demasiado mal. Y el hijo de puta no sube, man. Potato Squares. Man, yo he visto que eso lo ponen siempre en promoción, pero man, no sé, me da como asco. No sé por qué. Better hurry. It's going to blow. Nice shot. You're out of time. Me empujó el maldito. O falso. Bien. Y le hago el combo, sé que me lo saco. No se caiga. Puta, no me puedo mover. Ese ataque baja un montón. Pero Snake, madre, me cago en la puta. ¿Por qué no se mueve? No se caiga. Un minuto. Queda un minuto. Puta, sal, levántese. Dios mío, qué asco. ¿Te querés quedar quedito, mamá? Pichas.
Le da cuando le da la gana a la puta hitbox esta de mierda. Le estoy dando, man. Y me va a matar. Ahí está, fue puta, man. Y lo tiré. Uy, mira, justo. Sí lo tiré justo por ese lado. Familiar mío, merece morir entonces. Meryl. Jime, eso es la mayor mentira que usted puede decir. Pero la mayor mentira, literalmente. Meryl. Literal no tiene sentido alguno. Snake, is that you? Snake, oh, you're alive. Thank God. Meryl. Va a decir mondongo. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all Va a you decir can say? chicharrón. Meryl. It No must have la been voz. terrible. Oh, it wasn't that bad. Bueno, en fin, salvamos a la Wiwi. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Torture. And things even worse than that. I was fighting too. Sí, comen cosas raras, más son los coleccionables luego de atender a un Fighting paciente. them made me Es lo que feel les closer dejan. to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Mantequilla de carne, man, no sé qué es, pero me suena a manteca de chancho por algún I motivo. wanted to see you again. Meryl. That's my Kodak. Snake, it's me. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news too. We're about to be bombed. Oh boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No. It's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you El man se crazy? sacrifica. I need a little more time to take care of your escape route. But unlocking the security doors is No, difficult work. David Only Barr se I muere. can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon. This is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. No I'm soy yo, through David Barr, es regretting literal the usted, past. weón. Life isn't all about Jime, loss, no, you no know. quiero eso. Snake, I'm a complete person No, now. es literal usted diciendo que ya cambió. Que ya tiene una razón de vivir, puta, es usted. Don't die on me. Same to Es you. literalmente usted. Take care of Meryl, okay? I will. Pero literal Okay, I gotta igual. go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. I believe in Yo you. sí tengo una misión actual, sí, salvar a Snake. Que Snake pueda llegar al final. Let's get the hell out of here. What about him? Crear la ruta de Where's escape. Otacon? He's Pues fighting tú, right pues. now. With his old self. To be the man he wants to be. Esa fue personal, Fighting dice. for us too? Yeah. And I don't want to Esa fue al cuello, hijo de puta. Me too. Meryl. ¿Cómo putas esta madre sigue caminando luego de un balazo? No, múltiples balazos de sniper en los brazos y en las piernas. Y tomemos en cuenta que estamos en el mismo día todavía que esos balazos ocurrieron. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way.
Too bad. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. Hurry! ¿Dónde puta la madre sacó eso? Looking good, Snake. No es momento. Corran, que va a explotar todo el lugar. No es momento para que se pongan a ligar. Cago en la puta. Hurry! Eso digo yo. Ay, Dios. Explosiones. 10 minutos. ¿Cómo que usted maneja? No te igual, no sé. Valence camera. Damn, no keys. No tengo. All right, keys. Y no enciende la lampada. Me voy a poner en Jump espalda. in. Voy. Fire that machine gun with your weapon gun. Shoot him, Snake. Espérese, que no puedo dar vuelta. Snake, hold on. Jesús. Vamos. Qué putas. Hay 2 por 1 en morcilla. Estaba mejor sin leer eso. Mae, ¿qué putas es esto? Esto de... Huevón, yo juego esto en Play 1 de verdad. Hace 15 años, una mierda así. Yo creo que me da algo, weón. Qué putas. We'll never make it. Snake, clear our path. Okay, Snake, let's go. Madagascar. Que esto saliera para Play 1, weón. We're not out of the woods yet. Here they come. Que vamos con el juego de Madagascar que nunca me pude pasar, man. Snake, clear our path. Que eso estoy intentando, estúpida. Pero que no mueren, mae, porque tienen tanto aguante los hijos de putas estos. You did it, Snake. Not yet, Snake. Y sigue vivo el hijo de It's not over yet. Liquid! No sigue vivo. Pálido. Ah, pero cuando le doy a él me baja vida a mí también. Ah, no, es que el man también dispara. Me ha quedado todo confundido. Como al final son como gemelos, según me habían dicho. De ADN, una picha así, yo que sé, por lo menos dije, ambos sienten lo mismo. Cuando les dan un balazo, digamos. Ya traumaron a Bisbalis, no va a volver ni siquiera a tomar leche, ¿se dan cuenta? Eso consiguieron. No veo dónde estoy apuntando, madre. ¿Qué ángulo de cámara más mal parido escogió Kojima? Se olvidó que es un juego y no una puta película, me cago en todo, man. No sé ni dónde estoy disparando, madre, no sé. ¡Hueputa! ¡Deja de dispararme! Baja demasiado, weón. Jacob, usted para hacer de limón sí que sabe muy pocas expresiones ticas, ¿verdad? Qué raro. Qué extraño. Look, Snake, daylight. We're gonna crash. No me joda que va a haber otra puta boss fight.
Sí, Jerby, literal. Meryl, are you okay? Yeah, just a Mira little hasta el shook up. pecho de Messi. Meryl, can you move? It's no good. I can't move. What happened to Liquid? I can't see him either. Buena pregunta, pero como haya otra puta boss fight, Liquid's weón. dead. Está muerto, una mierda, no me lo creo. Uh-oh. Snake! Snake! La va a matar a ella. Le dio el espasmo ese. El mae sí le dio el virus. Entonces, eso quiere decir que nosotros también tenemos el virus. Porque eso es lo que estaba hablando, lo que le pasó al jefe de DARPA y esa mierda. Le puedo decir que es el virus, es lo que explicaron ahorita, el virus de que extrayeron de lo de Big Boss y de que luego intentaron hacer super soldados y luego se hizo un despiche, entonces el DARPA Chief le dio una mierda con lo de Grey Fox y no me acuerdo, me es un despiche. Snake, can you hear me? Colonel, Se salvó el Are you maestro. okay? Colonel, what happened? Pero lo que hace que todas las células del corazón se suiciden, digamos. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the president. Usted Metal ni- Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once Entonces no again, bombardean el lugar. I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry, I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expect you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Vamos a salvar a Don't worry. David Barr, I've got perdón, an entonces insurance David Barr no policy. muere. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we Vale. won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi, I heard about my brother. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life.
Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, No tiene sentido que este Liquid juego died saliera en from el Fox died 98. too. What about me? When am I gonna 98 fue, go? ¿verdad? That's up to you. What do you mean? Everybody afecta el dies virus. when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Que bueno, entonces si tarde o temprano me va a afectar el virus. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to Como el life. SIDA, supongo. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I Se was, nota. where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Die program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our ¿Por qué le quitó el children. arma de las manos? ¿A quién? Living is a link to the A Liquid. future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. ¿Eso qué Of es? what? Es la A bandana. reminder Pues of bueno, a la bandana, la successful cosa esa, mission? digamos. Or the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live.
So, where to, Snake? David. My name's David. Okay. Snake se llama David. I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. Bueno. What are Yo era those? Snake. Giro argumental. Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. Un símbolo de vida, como lo del Red Dead, cuando uno tiene buen honor. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. I think I'm gonna like this new life. Come on. Let's enjoy life. Y no me creyeron. En los 80 hubieron más de 60.000, no sé qué mierdas nucleares en el mundo al mismo tiempo. En el 93, Stardust fue asignado a los Estados Unidos y Rusia. Putas. Ah, sí, cierto. Ok, sí. Básicamente, de que redujeron todo eso y en el mundo, para el 98 seguían estando 26.000. Es crítica social. Todo el juego es una crítica social, sí. El 2 tengo entendido que es el bastante más crítica social que este. Ahí está. Solid Snake David Hayter, mira. Puta, no sé por qué se ven así los subtítulos. Sí, el 2 tengo entendido que es una puta fumada y de que es una crítica social súper exagerada. Tipo, todo esto era de cómo, tipo, sobre todo yendo hacia el final, era de cómo los Estados Unidos iba a bombardear Alaska para tapar todo lo que estaban haciendo los terroristas, que probablemente también estaba financiando Estados Unidos, pero eso no me quedó muy claro. Pero eso era lo que iba a hacer Estados Unidos, bombardear Alaska para tapar todo eso. Pero no, cállate, Amogus de mierda. Cerrá el hocico, hijo de puta, que no me lo he pasado. No es spoiler, ¿cómo que no es spoiler, mamapichas? Cerrá el orto, malparido. ¿Quién dio las armas a los terroristas? Sí, nunca le pregunten. No, el 2 completo no, pero mañana de fijo empezamos el 2. Mañana de fijo empezamos el 2 seguramente. Si hago directo, de fijo se empieza. Tengo ganas, ¿no? El juego este se le notan sus años en muchas mierdas, ¿no? Muchas mierdas, sobre todo a la hora de los controles. Y de las boss fights, todo se nota súper ortopédico, pero lo que es tema historia, temas cinemáticas y mierdas así. De no ser por los gráficos, pasa como un juego moderno. Están mejores que los de Red Dead 2, claro. Estados Unidos, ¿de dónde sacaron los narcos armas? De que ni el ejército mexicano tiene. Es que Estados Unidos, me cago en la puta, wey. Qué grande Kojima. Qué juegazo, wey. Hay cosas que me sacan de quicio de este puta juego. Vean, eso sale en Red Dead. Sí, no, y la banda sonora es de 10. De puto 10, qué cosa más perfecta, wey. ¿Quién tiró ciertos edificios? Sí, tampoco le pregunten quién mató a ciertos presidentes. Pero eso es otro tema. Del que no nos vamos a meter ahorita en eso, ¿ok? Sí, eso es un Red Dead, literal, eso era una parte del Red Dead 2. Ya, que lo quería apuntar aquí. Quería apuntarlo ya porque si no después se me olvida. No sé por qué esto se ve así tan bugueado, pero me disculpo. Cosa de jugarlo en emulador, supongo. Que los créditos sean así, sí. No sé por qué se ven tan bugueados, man. Tipo, el juego tampoco ha pasado tan bugueado.
como para que los créditos se vean así. Pero madre, qué joyas hay en puto Play 1, man. Y varas así. Hay poquitos juegos hoy en día que hagan mierdas de este estilo, ¿verdad? Ah, las imágenes de la naturaleza. No sé, Kojima en sus mierdas, man. Tipo, no sé. Amogos y yo, porque él dijo puto si no. Tipo, ¿qué juegos me he topado jugando mierdas así viejas? Tipo, Max Payne no, pero Silent Hill nunca me lo había pasado hasta el año pasado. Por dar un ejemplo, el Resident 1 no está nada mal tampoco, está bastante bien. Tipo, no sé, fue puta sal con los juegos viejos, me cago en la puta. Este juego es de Konami, sí. Pero esta es la época en la que Kojima tenía mucho poder en Konami. Bueno, no, perdón. A partir de este juego, como este juego vendió tan bien, Kojima pasó a ser como el director de los juegos de Konami. Una cosa así, digamos. El mae tenía el presupuesto ilimitado, básicamente, para hacer sus juegos. Sí, lástima que era poco potente, mae. Aún así, vean este juego, digamos. Porque después Konami valió, ¿no? En el 5, ¿cómo se llama? ¿Por qué se pelearon, Jime? Porque en el desarrollo del Metal Gear Solid 5, bueno, Kojima es un mae que gasta mucho a la hora de hacer sus juegos. Sus juegos son megaproducciones, digamos. Y básicamente, como el mae siempre daba resultados, le daban vía libre de hacer lo que le diera la gana, la mayoría del tiempo. Y en eso tuvo un problema de que Konami sacó un juego, no me acuerdo el nombre, pero lo sacaron en Japón, que era un juego que les costó como $500,000 hacer y como a la semana estaba generando millones de dólares ya. Entonces le dijeron ¿cómo se llama? A Kojima, porque en Japón a usted no lo echan de la empresa, usted le hacen bullying hasta que usted se vaya. Y le dijeron como, vea, usted es un hijo de puta, y lo empezaron a tirar más para abajo y para abajo en su puesto. Hasta que le dijeron, bueno, vea, esta es la fecha límite para que usted saque el Metal Gear Solid 5. Y el juego salió incompleto. Tipo, la historia termina súper de golpe. Le faltó un capítulo entero, si no me equivoco. El Metal Gear Solid 5 tiene como 2 capítulos y creo que iba a tener 3 y un prólogo. Y no pudo sacarlo. Y en eso también cancelaron el Silent Hills. Fue al mismo tiempo, digamos, que pasó todo eso. And then live. Sí, no, es una mierda. Pero es que Konami es una empresa que se dedica a hacer máquinas de estas de... como donde uno juega pinball y mierda así. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox Die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir, I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir, my cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. El inferior. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? O sea, está Liquid, Solid Snake y Solidus. Yes. Y aparte de eso está Big Boss. Mr. President. Con el presidente de Estados Unidos esta conversación. La puta. Cuando Kojima... Sí, Jime, PES se convirtió en eFootball. La empresa de los videojuegos era próspera, pero entramos en tiempos oscuros, sí. Aún así, Kojima ahora por aparte, cuidado. Tienen ganas de jugar Metal Gear Rising, man, y jueguelo, adelante.
Sí, qué triste que una saga valiera mierda justo en el último juego, mae. No sé, es hecho picha. Y además de que según tengo entendido por los rumores que se han escuchado por ahí, Kojima ni siquiera quería hacer el Metal Gear Solid 5 en primer lugar y aún así, a lo que tengo entendido, mecánicamente hablando, es el mejor juego que ha hecho Kojima. Tipo, en temas de... Ustedes han visto como Kojima se vuelve loco y se centra solo en algo. Y han visto como estos juegos se centra como en espionaje y mierdas así. Supuestamente el 5 es como la edición definitiva en esas mierdas. El 3 tampoco lo quería hacer, sí, según tengo entendido. Y no creo que haya forma de resolución, la verdad. Código Iguana. Ok. Sí, claro, quiero guardar. ¿Y el PT para cuándo? Está cancelado ya. Canceladísimo, weón. No hay resolución de eso. Hecho picha. Pero qué juegazo, me cago en la puta. Tiene sus varas, como ya digo, pero en general basta. Bueno, no, pero se lo voy a dejar conectado a esto. Se puede jugar en Play. ¿Cuál? ¿El Metal Gear Solid 4? ¿O cuál? ¿O el PT dice? Voy a detener la grabación.